Nota del autor. Jadeo. Pantalón. Guau. Bueno, este definitivamente es el capítulo más largo que jamás escribiré. Perdón por la gran demora, amigos, pero no hace falta decir que incluso a mí me sorprende lo largo que ha resultado este capítulo. Me gustaría aprovechar este momento para agradecer, de todo corazón, a todos aquellos que han leído y revisado hasta ahora. Has hecho mucho más de lo que crees y has ayudado a darle a esta historia una nueva vida que ni siquiera yo esperaba. Escriba una reseña, obtenga una respuesta y disfrute. Creo que lo harás. El regreso de Superboy Prime. Capítulo 5. De nuevo en casa. Clark. Clark. La voz gritó mientras continuaba su búsqueda. Por aquí, Alex. Clark Kent respondió mientras se sentaba al estilo indio, observando con cautivada fascinación los espejos de cristal que tenía delante mientras continuaban mostrando imágenes para su inspección. Solo estoy mirando. Alexander Luthor, último superviviente de Tierra 3, simplemente suspiró ante su amigo más joven, que seguía mirando la imagen de un planeta a la deriva solo en el borde del espacio. ¿Estás viendo imágenes del universo otra vez? Es tan bueno. Clark respondió, todavía asombrado. Me encanta observar los diferentes planetas y estrellas. Y hay mucho que mirar. Alex lo sabía. Ya lo había visto todo. Ese no es un planeta real. Es una luna, aunque bastante grande. Lo sé. En unas pocas horas, terminará de separarse completamente de su órbita y se irá a la deriva hacia el espacio. Puedo hacer que los cristales avancen rápidamente y vean. Miren. Alex tenía una cara poco impresionada mientras observaba a Clark acelerar el paso de la hora en el espejo de cristal frente a ellos para mostrar la luna mientras rompía la antigua órbita de su eón para adentrarse en las profundidades del vacío. Clark, ¿cuánto tiempo llevas aquí mirando las estrellas? ¿Eh? Ante esto, Clark Kent se alejó de las imágenes. ¿No es esa una pregunta sin sentido? Quiero decir, ¿fuiste tú quien dijo que no había tiempo aquí? La expresión de Alex nunca desapareció de su perpetua tristeza. No lo hay. ¿Es solo que, has mirado la Tierra recientemente? No. Clark respondió demasiado rápido antes de volver a las imágenes que había evocado. No me gusta mucho mirar allí. Me hace sentir nostalgia. Alex respiró profundamente por segunda vez. Las opciones para conversar aquí eran muy limitadas. Fue una elección entre un Superboy constantemente estrellado y una pareja de ancianos que se comportaban como dos adolescentes enamorados. Aún así, Alex se contuvo y dijo, Clark, hay algo que debes ver. No. La voz de Clark Kent era tan suave, tan asustada. No puede ser verdad. Es hijo. El Superman mayor explicó solemnemente mientras él y Lois bajaban la cabeza en señal de luto y arrepentimiento. Pero no puede. Simplemente no puede. Superboy estaba desesperado por racionalizar mientras las lágrimas se abrían paso por el rabillo del ojo. Superman no puede morir. Se supone que él tampoco. Ojalá fuera cierto. Lois lo consoló mientras se movía junto a Superboy, envolviendo sus brazos casi maternalmente alrededor de sus hombros, permitiéndole descansar su cabeza contra ella. Realmente lo creo. Ni siquiera yo pensé que esto podría haber sido posible. Admitió Alex, haciendo todo lo posible por imitar las emociones de quienes lo rodeaban. Este día del juicio final, nunca había visto algo así. No pensé que fuera posible que un organismo completamente natural venciera a un kryptoniano impulsado por el sol amarillo, especialmente sin poderes propios. Nunca había visto algo así en todos mis años. Confesó Superman, con un pequeño horror agarrándose a su garganta mientras veía imágenes de la otra Lois Lane agarrando el cuerpo maltratado y golpeado del Superman de Tierra 1. Solo puedo imaginar lo que habría pasado si hubiera aparecido en Tierra 2. Por un momento, simplemente hubo silencio. Silencio lúgubre y respetuoso. Pero mientras otros llenaban el silencio con contemplación y arrepentimiento, la mente de Alex Luthor calculaba. Finalmente habló tal vez sea el momento de ese momento del que hablamos. Todas las miradas se volvieron inmediatamente hacia Alex Luthor. ¿Qué? Superboy preguntó suavemente. Alex, no. Superman insistió rápidamente. Alex, hablamos de esto. Lois recordó estrictamente. No nos corresponde a nosotros interferir. Perdóname Lois, Alex se cuidó mucho de moderar su tono de voz entre respeto y autoridad, pero ese es un lujo que ya no tenemos. No es un lujo Alex.
Superman intervino en nombre de Lois, tal como Alex sabía que lo haría. Esa ya no es nuestra tierra. Ni Superboy ni yo podemos ser el héroe que esa tierra necesita. Ya nadie puede. Alex señaló las imágenes del Superman caído en los espejos de cristal. Esa tierra necesita un Superman. Más que un simple héroe con poder, necesitan a alguien que luche por lo que es correcto. Que sea un símbolo de esperanza. Que represente un ideal de que hay algo bueno en todos. Algo por lo que vale la pena luchar. Incluso la Tierra Prime, la Tierra, que ni siquiera tenía supervillanos de los que defenderse, lo reconoció. No es tan simple como eso. Superman estaba perdido ante la ironía de sus propios argumentos. Ese mundo tenía un Superman. No depende solo de Superboy o de mí reemplazarlo. No tú. Alex estuvo de acuerdo. Pero Superboy estaba destinado a seguir los mismos pasos que tú y el Kal-El de Tierra 1. Estaba destinado a ser un héroe. En este punto, Alex se tomó la molestia de mirar hacia donde estaba Superboy, consolado por Lois, mirando a Alex con esperanza. El multiverso le robó ese destino, pero esta es nuestra oportunidad de corregirlo. Alex, advirtió Superman al ver la esperanza creciendo en los ojos de Superboy. Esta tierra necesita un Superman. Superboy estaba destinado a ser Superman. El universo rara vez nos ofrece opciones tan claras y obvias. ¿Podría realmente regresar?, preguntó Superboy, para disgusto de Lois y Superman. Alex Luthor, basta. Lois instruyó severamente. No tienes derecho a hacerle ilusiones a Superboy de esa manera. Sabes que no hay forma de que podamos salir de aquí de todos modos. Tal vez. Alex admitió de mala gana. Tal vez no. Siempre hemos tenido demasiado miedo para intentarlo realmente. ¿Realmente podría volver?, Superboy preguntó de nuevo. Alex. Lois advirtió nuevamente antes de volverse hacia Superman. Cariño, ¿por qué no nos disculpan? Superboy y yo necesitamos hablar. No está bien que juegues así con los sentimientos de Superboy. Superman lo reprendió con una cara severa, manteniendo los brazos ocultos cruzados con una actitud de desaprobación. Esto es más importante que Superboy. Alex respondió. Y, francamente, si alguien está siendo desconsiderado con sus sentimientos, sois Lois y tú. Estamos tratando de protegerlo del dolor de Alex. Recordó Superman. Sabes que todavía piensa en esa tierra como su hogar. Pero esa no es la Tierra Prime, y necesita aceptarlo. Está teniendo dificultades para dejarlo ir, y no lo estás ayudando al darle vueltas con la noción de que es. Aún así es mejor para él que aquí. Ante esto, ni siquiera Alex pudo controlar por completo sus emociones. Por una fracción de segundo, estalló su indignación ante las acusaciones de Superman. Tú y Lois pueden ser felices aquí, pero eso es porque ya habéis vivido vuestras vidas. Nosotros, Alex se detuvo a mitad de la frase y se tomó un segundo para recomponerse antes de continuar. Superboy no ha tenido una vida plena como la de los dos. Usted. Él no ha crecido todavía. Y no puede hacerlo aquí. La expresión de Superman se suavizó ligeramente al ver a su amigo. Alex a menudo mantenía sus emociones bajo control y Superman había sospechado durante mucho tiempo que, más que nada, Alex necesitaba aprender a liberarse de vez en cuando. Encontrar algo por lo que sonreír, aunque sea una vez. Alex, sé que la vida aquí es difícil. Para los dos. A decir verdad, no es tan fácil como crees ni para Lois ni para mí. Teníamos muchos amigos en Tierra 2. Amigos que nunca veremos. De nuevo. Superman dejó escapar un largo suspiro mientras continuaba. Pero ahora este es nuestro hogar. Y tenemos que aceptarlo. Se volvió para mirar una imagen de la Tierra. Ese no es nuestro hogar y nunca lo será. ¿Pero por qué no puedo ir? Superboy suplicó desesperadamente. Es como dijo Alex. Me necesitan. Necesitan a Superman, y yo tú no eres Superman. Lois explicó con ternura. No en esa tierra que no estás. Los labios de Superboy se apretaron en un puchero enojado mientras miraba enojado a Lois. Lo estaría si me dieras una oportunidad. Superboy, la voz de Lois lo persiguió. ¿Sabes lo que puedo hacer? Continuó argumentando apasionadamente su punto de vista. Alex dice que bajo un sol amarillo, soy incluso más fuerte que Superman. Más fuerte que ambos. De hecho, puedo empujar planetas con mi superfuerza e incluso expulsar soles con mi superaliento. Dice que ambos Superman solían ser podemos hacerlo, pero sus poderes se desvanecieron con la reestructuración del multiverso. Los suyos cambiaron junto con todo lo demás. Superboy, tener poderes no te convierte en un héroe.
La voz de Lois se volvió un poco más estricta ante esto. Es solo este lugar. Si Superboy escuchó una palabra de lo que Lois había dicho, no lo demostró. Aquí no hay sol amarillo. Tengo menos de un cuarto de fuerza aquí. Pero si volviera a la Tierra, Superboy, para. Lois instruyó. Tus poderes no tienen nada que ver con esto. Entonces, ¿qué es eso? Superboy discutió, obligando a Lois a dar un paso atrás y respirar para calmarse. ¿Por qué no me dejas tener una vida ahí fuera? ¿Por qué no lo haces? Lois intentó desesperadamente recordárselo de la forma más indolora posible. Una sola mirada del rostro de Superboy le informó que había fallado. Ninguno de nosotros lo hace. Pero podría que... Lois suavizó su voz, esforzándose considerablemente con su lenguaje corporal para consolar a Superboy. Vete a casa. ¿Volver a Smallville? ¿Sí? Superboy respondió desesperadamente. Podría volver a ver a mis padres. Ver a Laurie. Es posible que todavía existan. Tal vez, respondió Lois. Tuvo que admitir que no entendía la comprensión íntima del multiverso, ni de los eventos de la crisis, que Alex y su esposo tenían. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué quieres, Eano? ¿Qué crees que pasará cuando toques la puerta de entrada de tus padres? Que simplemente te darán un gran abrazo y te invitarán a pasar. Sé que es difícil de aceptar, pero no sería la puerta de entrada de tus padres. Ellos te mirarían y vería a Superboy. Pero no verán a su hijo. Tu novia no verá a Clark Kent, verá a un joven Superman. Lois se tomó otro momento mientras su explicación se procesaba en la mente del joven. Es posible que veas muchas personas y rostros que recuerdes, pero ninguno de ellos te recordará a ti. Y no quieres pasar por eso. Pero yo, Superboy soltó las palabras, quiero ir a casa. Lo sé. Lois acercó a Superboy para abrazarlo, sintiendo al joven sollozar en su hombro. Lo sé. Hizo una pausa por un momento, dejando que sus lágrimas se secaran. Pero no sería justo. Ni para ti ni para la gente de esa tierra. ¿Qué? Ante esto, Superboy hizo una pausa en genuina confusión. No es justo para ellos que simplemente bailes el vals y ocupes su lugar. Pretender que un Superman es igual que el otro. Lois indicó la imagen de Lois Lane de tierra, uno llorando abiertamente sobre el cuerpo maltratado de Superman. Ese no es mi marido y nunca podría perdonar por completo a nadie que alguna vez creyera que podía reemplazarlo con otra persona. Que si la situación fuera al revés, ese Superman podría alguna vez ocupar los zapatos de mi marido como si fuera una simple cuestión de decidir si el tamaño era correcto o no. No puedo estar seguro, pero creo que Lois Lane estaría de acuerdo conmigo. Superboy tartamudeó en silencio mientras maullaba por las palabras de Lois. La culpa finalmente se instaló incómodamente en su estómago y Lois observó mientras intentaba enterrar su rostro en el suelo avergonzado. Su cálida sonrisa le ofreció consuelo y comprensión mientras alcanzaba su hombro. ¿Sabes lo que hago a veces cuando estoy deprimido, especialmente aquí? Me gusta pensar. Piensa en cosas que me hacen sonreír. Lois señaló una pared de cristal a un lado. Superboy miró hacia arriba para ver a una mujer más joven que reconoció inequívocamente como Lois, al menos 20 años más joven, vestida con un perfecto vestido de novia de seda blanca y volando en los brazos de un Superman. ¿Tú y Superman? Superboy adivinó lo obvio. El día de nuestra boda. Lois declaró con cariño como si fuera necesario decirlo. A veces simplemente recordar los buenos momentos es la mejor manera de olvidar los malos. Lois se volvió hacia Superboy. Incluso cuando las cosas estaban en su peor momento, y créeme, a veces pueden ponerse bastante mal cuando estás casada con Superman. Siempre pude sacar fuerzas de ese recuerdo. Ahora inténtalo. Piensa en algo. Tu recuerdo favorito de Tierra Prima. Clark se tomó un largo momento para considerarlo. Luego, sin ningún tipo de transición, la imagen en el espejo de cristal se desvaneció, solo para ser reemplazada por una imagen de un joven Clark Kent, rodeado de amigos y familiares. Globos y decoraciones festivas adornaron la sala de estar de Kent mientras Clark Kent, de 9 años, abría un regalo que tenía ante él. Tu cumpleaños. Mi 9º. Clark declaró con nostalgia. Todos mis amigos vinieron. Incluso Laurie. Era la primera vez que me besaba. Clark comenzó a sonrojarse, volviéndose ansiosamente hacia Lois mientras comenzaba a tartamudear. Ese solo en la mejilla. Solo éramos niños. Suena como un gran cumpleaños. Lois decidió suavemente mientras se inclinaba hacia adelante y le plantaba un suave beso en la frente a Clark. Clark. Por aquí, Alex. Superboy gritó mientras continuaba mirando la imagen frente a él.
Alex se desanimó al verlo mirar de nuevo con tanta atención los espejos de cristal. Aún así, lo ocultó detrás de su fachada habitual cuando comenzó. Clark, sobre lo que dije antes, Alex, por favor no hables más de eso. Clark. No puedo irme de aquí, Alex. Ninguno de nosotros puede. Declaró Superboy resueltamente, sin siquiera molestarse en girarse para mirar a Alex. No lo sabemos. Alex ya podía ver hacia dónde iba esto, pero trató de evitarlo de todos modos. Superman no es, Superman está muerto. Superboy declaró en voz alta. Ahí afuera está. Y no puedo traerlo de regreso. No. Alex hizo una pausa, desconcertado por el tono áspero en el tono de Superboy. No, no puedes. Pero nada. Superboy interrumpió a Alex nuevamente, ansioso por terminar esta conversación. No hay nada ahí afuera para mí. Y no quiero hablar más de eso. No puedo ir a casa, Alex. Así que esta es mi casa ahora. Dejémoslo así. Por un momento, Alex quedó desconcertado por el espíritu de un hombre verdaderamente noble manifestado dentro de este joven. Muy bien, Clark. Por favor, perdóname por mencionarlo. Está bien. Superboy simplemente se encogió de hombros. Estoy viendo Earth Prime. Me refiero a mis recuerdos. ¿Quieres verlo? Podemos ver cuando obtuve mis poderes por primera vez. Seguro. Alex intentó ocultar su suspiro. Él había visto esto antes. Aún así, no dolió. Su relación con el niño había quedado dañada. Tomaría tiempo reconstruirse y separarse de él, Superman y Lois. Aún así, Alex sabía que no había necesidad de preocuparse. Después de todo, dentro de este infierno ese era el cielo, el tiempo no era un problema. La plantilla de la Liga de la Justicia estaba uno al lado del otro dentro de la sala de mando de la Watchtower, mirando las imágenes en la pantalla convocadas por Batman. Hubo un silencio antes de que Flash finalmente diera voz a la pregunta que ya estaba en varias de sus mentes. ¿Qué es? Un retrovirus. Superman respondió comprensivo mientras miraba a Batman en busca de afirmación. Un retrovirus modificado genéticamente. Batman corrigió. Diseñado para afectar el ADN kryptoniano. ¿Afectar? Preguntó la Mujer Maravilla. Volver a escribir. Superman concluyó en voz alta mientras se giraba, tratando de captar la mirada de Batman, con el filo de una navaja en su voz. Lo convertirá en un humano. En teoría. Admitió Batman, haciendo un esfuerzo obvio para evitar la mirada severa de Superman. Obviamente, nunca ha sido probado. Pero si funciona como se supone, anulará permanentemente la capacidad de un kryptoniano para almacenar y convertir energía solar amarilla. La mirada de Superman se intensificó cuando se dio cuenta de que Batman estaba evitando deliberadamente su mirada. No hay manera de que hayas podido desarrollar esto justo en el tiempo desde que estuvo encerrado. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto? Batman se sentó frente a la consola, completamente inconsciente. Finalmente, presionó algunos botones más, apagando las imágenes en la pantalla y provocando que se abriera un pequeño compartimento y un vial que contenía un líquido transparente. Suponiendo que sea eficaz, todavía tenemos que encontrar una manera de infectarlo. Solo hay suficiente para un único tratamiento. No podemos darnos el lujo de intentar nada más que la exposición directa. Déjamelo a mí. John habló con fuerza incluso cuando un brillo esmeralda brotó de la señal en el centro de su pecho, envolviendo al Bill y atrayéndolo de regreso a John, antes de que el Bill desapareciera por completo en un destello verde, indicando a sus compañeros de equipo que lo había almacenado en una dimensión de bolsillo. Acércate lo suficiente y te prometo que lo atravesaré por la piel. Tienes que. Batman se volvió para mirar a John resueltamente. Llevará demasiado tiempo cultivar otra muestra del virus. Esto todavía nos deja con el problema de encontrarlo. Wonder Woman se apresuró a señalar. No podía identificarlo, pero algo en esta última táctica de Batman no le sentaba del todo bien. Sí, al niño le gusta quejarse, llorar y hacer pucheros mucho. No pensarías que estas cosas harían que fuera muy difícil encontrarlo. Señaló Flash, su voz informando a sus colegas en términos inequívocos precisamente lo ansioso que estaba por encontrar a Superboy nuevamente. Si tan solo pudieran encontrar una pista. Asesino. Wonder Girl lloró mientras apretaba la soga de su lazo, arrastrando a Superboy Prime por el cuello y arrojándolo por el aire hacia un edificio cercano con un fuerte estrépito. El polvo y los escombros apenas habían comenzado a volar cuando Cassia volvió a tirar de la línea, enviando una vez más a Superboy Prime a volar por el aire.
En el terreno, la confusión y el pánico se habían apoderado de ellos cuando los coches patrulla, ahora dirigidos por Robin, despejaron a los civiles desconcertados del área mientras daban órdenes a sus compañeros titanes. Fue todo lo que pudo hacer para mantener su concentración mientras observaba a Wonder Girl continuar su ataque. Manténganlo confundido. Miss Martian, Kid Devil, ayuden a Wonder Girl. Devastador, asegúrese de que la multitud se mantenga alejada. En el aire, Supergirl se apresuró a depositar a la joven morena en la mano de manera segura en lo alto de una azotea a poco más de una cuadra de distancia. Espera, no lo entiendes. Laurie intentó explicar mientras la dejaban apresuradamente en el suelo. Supergirl, satisfecha de que la joven estaba ilesa y estaría a salvo, inmediatamente volvió al aire, volando hacia donde había dejado a sus camaradas. Quédate aquí. Nosotros nos encargaremos de esto. Ella volvió a llamar mientras se iba volando. Pero no fue él. Él salvó a todos. Laurie gritó, incluso cuando Supergirl no la escuchó o no le importó. Por el momento, la única explicación racional de Laurie para este comportamiento y el ataque de los titanes era que creían que Clark era el responsable de la destrucción del centro y no Amazo. Tenía que decirles la verdad. Pero primero tenía que encontrar un camino hacia abajo. Laurie escaneó frenéticamente la parte superior del edificio antes de encontrarse con una barandilla que conducía a una escalera de incendios que recorría el costado del edificio. Él era mejor que tú. Wonder Girl escupió venenosamente entre dientes mientras apretaba el nudo alrededor del cuello de Superboy Prime. Mejor de lo que jamás podrías ser. Y me lo quitaste. Oh, boh. Superboy Prime logró ahogarse cuando su puño giró hacia atrás, derribando a Wonder Girl con la fuerza de un tren que atravesó otro edificio cercano y salió por el otro lado. Superboy Prime dio una mirada de disgusto mientras sacaba el lazo dorado de su cuello, arrojándolo inofensivamente al suelo. Si lo extrañas tanto, busca algunos tubos de ensayo y hazte un nuevo novio. No tan rápido, amigo. Kid Devil saltó detrás de Superboy Prime, agarrándolo en un abrazo de oso, intentando sujetarle los brazos. Si te metes con un titán, te metes con todos nosotros. ¿Se supone que Devo te conoces? Preguntó Superboy Prime, claramente no impresionado, incluso un sonido chisporroteante surgió de su ropa, el olor a quemado y humo se elevó desde donde la carne de Kid Devil entró en contacto con el disfraz de Superboy Prime. Mi nombre es Kid Devil, y ese olor a comida. Esa es tu carne. Explicó Eddie. Oh, por favor. Superboy Prime rompió el agarre con el más mínimo esfuerzo aparente, incluso mientras casualmente golpeaba al héroe de piel roja. Supongo que nadie te ha contado nada sobre mí, ¿verdad? Incluso Connor nunca fue tan patético. No hables de él de esa manera. Una mujer de piel verde con una capa azul corta y cabello rojo largo y suelto voló directamente hacia Superboy Prime. ¿Y quién se supone que eres? Superboy Prime voló por los aires y se encontró con este nuevo enemigo de frente. Chica marciana. Señorita marciana, en realidad. La superheroína corrigió mientras soltaba un sólido derechazo a la cara de Superboy Prime. No. Superboy Prime parecía imperturbable. Ese tiene que ser el nombre más tonto que jamás haya existido. Lamento que no lo apruebes. Supergirl atacó el trasero de Superboy Prime desde arriba, lanzándose hacia él como una bala y tirándolo de lleno a la calle, provocando que el concreto estallara en el aire. Es cierto que no es tan inteligente como agregar Prime al final de tu nombre. Mientras la batalla continuaba, desde la acera, observando, Ravager no pudo evitar notar. Oye Robin, este tipo está un poco fuera de nuestra liga aquí. ¿Qué tal algunos refuerzos? Watchtower, soy Robin. Por favor responda. Robin había pasado los últimos 5 minutos llamando a su comunicador, sin éxito. Estaba seguro de que no había nada malo con el equipo, pero cada vez que intentaba enviar una señal a la liga, no recibía más que estática. Hemos encontrado a Prime, por favor responda. Finalmente, Robin se rindió y se volvió hacia Ravager. No sirve de nada, algo está bloqueando la señal. Estamos solos. Ravager y Robin volvieron a la pelea para ver a Superboy Prime patear a Miss Martian lejos de él y meterla en un auto cercano, incluso mientras sostenía a Supergirl por el cuello sobre su cabeza, colgando impotente. La mujer marciana se estrelló contra un sub cercano, impactando su estructura y provocando que los fluidos de la transmisión se filtraran por debajo de la carrocería del automóvil. Un solo destello de los ojos de Superboy Prime y el auto explotó en una bola de fuego y humo. Devastador, saca a Morse de ahí. Yo me enfrentaré a Prime.
Superboy Prime no prestó atención a la bola ardiendo a su lado mientras soltaba un poderoso puño, lanzando a Super Girl por el aire. La fuerza del golpe fue suficiente para abrumar su propia capacidad de volar, dejándola dolorida y sin fuerzas a través del piso 70 de un edificio de oficinas cercano. ¿Olvídame? Wonder Girl chocó directamente contra Superboy Prime por detrás, empujándolo hacia adelante y perdiendo el equilibrio. Mientras continuaba volando en línea recta, agarró su cabeza y la presionó contra el concreto, lo que provocó que él cavara una marca en el cemento mientras conducía su cara por las calles de Metrópolis. Superboy Prime rápidamente se liberó de su agarre mientras subía, agarrando su cabeza y presionándola contra las calles mientras volaba, devolviéndole el favor. Su cabeza se balanceó ligeramente por el impacto, pero él sujetó su cabello rubio mientras aumentaba su velocidad. Me das asco. Superboy Prime finalmente sacó la forma inerte de Wonder Girl de la calle, soltándola por solo una fracción de segundo solo para patearla en el aire como una pelota de fútbol. La patada de Superboy Prime envió a Wonder Girl volando por el aire impotente, desapareciendo de la vista sobre el horizonte de Metrópolis. Cassie. Superboy Prime se giró para ver a Robin corriendo hacia él. El niño maravilla buscó debajo de su capa y dentro de su cinturón de herramientas, sacando 3 pajaritos giratorios. Superboy Prime rápidamente golpeó la calle a 3 pies debajo de donde flotaba. Su golpe rompió el concreto de abajo en pedazos, uno de los cuales Superboy Prime tomó en la mano y lo arrojó a las armas voladoras. Más armas sónicas. Superboy Prime observó con satisfacción cómo las 3 armas impactaban en el grueso trozo de calle. Tu profesor nunca sería tan estúpido como para intentar el mismo truco 2 veces. Tienes razón. Robin nunca abandonó su cargo de Prime. Superboy Prime simplemente se encogió de hombros y decidió exponerse al mejor ataque de Robin para demostrar su invulnerabilidad. Para cuando se dio cuenta de su error, el cartucho de gas que Robin había sacado de su cinturón de herramientas ya había explotado directamente en la cara de Superboy Prime. Esa cosa es lo suficientemente fuerte como para acabar con Solomon Grundy. Robin explicó mientras Superboy Prime tosía y jadeaba, cubriéndose la cara. Tal vez. Superboy Prime tosió por última vez antes de mirar a Robin. Pero soy más fuerte que él. Soy más fuerte que todos ustedes. Ante esto, Superboy Prime sonrió mientras levantaba las manos para indicar su aparente inmunidad al arma de Robin. Y la única razón por la que alguno de ustedes ha durado tanto es porque yo solo he estado jugando con ustedes. Estás equivocado. Supergirl se estrelló contra Superboy Prime por detrás, tirándolo al suelo. Y será el último. Deberías haberme quemado el cerebro con la visión de calor a través de mis oídos. Superboy Prime se recuperó más rápido de lo que Supergirl anticipó, una vez más golpeando con insensible desprecio hacia un lado y a través de un edificio cercano. O Lady Martian me había golpeado con telepatía. Nada más me duele. Oh, estoy seguro de que encontraremos algo. Kid Devil aseguró mientras él y Ravager corrían directamente hacia Superboy Prime. Simplemente no lo entiendes. Los ojos de Prime brillaron con un intenso color rojo fuego. Ninguno de ustedes puede. La atención de Superboy Prime de repente se desvió hacia un lado cuando su sensible oído detectó de repente un grito de pánico muy específico que llamó su atención. Laurie había intentado bajar rápidamente por la escalera de incendios. El crujido de las barras mientras bajaba le hizo preguntarse cuándo fue la última vez que se habían usado estas escaleras. Sus preocupaciones sobre el código de construcción adecuado desaparecieron rápidamente cuando una figura azul y roja inerte con un destello de cabello rubio voló a través del costado de la estructura por la que estaba bajando. De repente, los pernos que sujetaban el marco de la pasarela se volvieron inestables. Todo el edificio tembló y se estremeció por el impacto, y Laurie sintió que perdía el equilibrio mientras caía por un costado, apenas logrando agarrarse a la barandilla para salvar su vida. Laurie. El susurro pronunciado por Superboy Prime fue casi inaudible. Paralizado por su visión de rayos X en su posición, no se dio cuenta de que los jóvenes titanes cargaban contra él, ansiosos por explotar su aparente falta de concentración. Superboy Prime desapareció en una ráfaga de velocidad que literalmente hizo retroceder a Kid Devil mientras saltaba hacia el ataque. Prime nunca pensó 2 veces en los titanes mientras cruzaba la distancia en una fracción de segundo. Laurie estaba a punto de alcanzar el soporte con su mano libre cuando sintió que un par de brazos familiares la levantaban y la llevaban volando por el aire. Clark. Laurie también gritó más fuerte de lo que pretendía cuando miró y vio su hermoso y familiar rostro mirándolo.
Sigues metiéndote en problemas y voy a empezar a pensar que es a propósito. La sonrisa de Clark provocó una profunda risa en Laurie. Su tensión salió volando de su cuerpo mientras agarraba con fuerza el cuello de Clark. Clark, ¿qué pasó allí atrás? Los titanes simplemente vinieron directamente hacia ti. Yo traté de decirles que detuviste a ese idiota. Que salvaste a todos, pero está bien. Superboy Prime centró su mirada más allá de la preocupación de Laurie. Los titanes ahora lo saben mejor. Nos dejarán en paz de ahora en adelante. Laurie se permitió entregarse a la idea de que, por primera vez en su vida desde Metrópolis, todo era simplemente perfecto. Esta idea fluyó cálidamente a través de su ser mientras contemplaba el absolutamente tranquilizante paisaje de Metrópolis, a salvo en los brazos de su novio mientras los dos se abrazaban muy por encima del horizonte de la ciudad. Los brillantes rayos del sol que brillaban sobre la ciudad los saludaban mientras volaban. Movimiento arriesgado. Talia al Ghul señaló con un tono de voz ciertamente impresionado. Interrumpiendo la comunicación de los titanes, dejándolos enfrentar a este Superboy solos. Especialmente porque fuiste tú quien defendió que permanezcamos fuera del radar de la liga por el momento. Un riesgo calculado. La calculadora admitió con una alegría siniestra. Pero es necesario para nuestro pequeño experimento controlado. Un medio efectivo para evaluar las habilidades del niño sin arriesgar la participación de la liga o de cualquier otra persona que pueda poner en peligro nuestros intereses. Su poder está más allá de todo lo que hemos visto. Fausto admitió asombrado. He estudiado las artes que hacen y deshacen a los dioses. Créanme cuando digo que este chico avergüenza todo lo que he aprendido. Debemos tenerlo. Cheta asintió con entusiasmo, incluso mientras se lamía los labios con perverso deleite. Supongo que hay una manera obvia de lograr esta tarea. La calculadora tecleó en su teclado privado, repitiendo una escena elegida cuando el chico de acero, al derrotar a Amazo, se movía resueltamente entre la multitud de espectadores, levantando a la joven morena en sus manos y besándola apasionadamente. Oh no, depende de ella. El Dr. Sicho se frotó las manos con entusiasmo. La mantendré agradable y cómoda hasta altas horas de la noche. Podemos jugar juntos algunas rondas de Doctor. Talia al Ghul se propuso ignorar la bilis en su estómago ante las palabras del Dr. Sicho, y reenfocó su atención en las imágenes de Superboy en la pantalla. Ella es el medio obvio para controlarlo. Tendremos que asegurarnos de asegurarla de tal manera que ni siquiera los supersentidos del niño puedan localizarla una vez que la tengamos. Te estás adelantando demasiado, querida, insistió la calculadora, sin molestarse en apartar la mirada de su pirámide de Rubik mientras terminaba de alinear los colores correspondientes. El movimiento obvio aquí es distraerlo mientras la aseguramos. Entonces, ¿a quién propones que usemos para distraer a alguien con ese tipo de poder? El chico destrozó a Amazo como si fuera barato papel de regalo. ¿A quién, en nuestra lista limitada, podríamos enviar que no sea aplastado en segundos? Esta pregunta retórica provocó un largo silencio en la mesa de la sociedad. Tendría que ser alguien duro. Alguien que haga que Bizarro parezca un peso ligero. Admitió el Dr. Sicho. No necesariamente. Calculadora respondió. Dada la fuerza bruta del niño, parece poco probable que la fuerza física consiga hacer el trabajo. Quizás necesitemos a alguien más capaz de desafiar la mente del niño que su cuerpo. ¿Como quién? ¿El acertijo? ¿El tramposo? ¿El maldito Capitán Boomerang? Preguntó el Dr. Sicho con incredulidad. De ninguna manera. Necesitamos algo grande y pesado. Mira cómo responde el niño a los elogios. Talia indicó las grabaciones apropiadas en la pantalla. Él se inspira en Superman, pero claramente no tiene nada de la humildad del hombre de acero. A él le gusta alardear. Calculator continuó con la observación de Talia mientras él también estudiaba las imágenes atentamente. Le gusta considerarse un héroe. Quiere seguir los pasos de Superman. No. No seguir. Notó Talia, estudiando cuidadosamente el lenguaje corporal y la expresión facial del niño. Superar. Quiere ser mejor. Entonces será mejor que responda a cualquier oportunidad de demostrarlo. Fausto podía ver hacia dónde iba esto. Eso es con lo que debemos provocarlo. Algo grande. Más grande de lo que incluso Superman podría manejar. Otra oportunidad para que demuestre públicamente que es mejor héroe que su maldito tocayo. Excelente. El Dr. Sicho chirrió, claramente poco impresionado. Tan grande, hace mucho ruido y más duro de lo que Superman puede manejar. Hay una lista larga.
Otro largo silencio recibió el sarcasmo del Dr. Sicho cuando la respuesta pareció presentarse obviamente. Uno por uno, el grupo acordó el curso de acción sin decir una palabra. Oh, no hay parte de esta idea que no me guste. El Dr. Sicho exclamó alegremente. Para que quede claro esto, intervino Calculadora con cautela. Estamos hablando de caminar hasta las puertas del infierno e invitar al diablo a salir y jugar. De hecho lo somos. Fausto no encontró muchos defectos en la colorida metáfora de la calculadora. Tal vez. Thalía dijo fríamente mientras fijaba una mirada decidida en la imagen del Superboy en la pantalla. Pero nuestra sociedad alguna vez se creyó a sí misma como los nuevos amos del mundo. Ahora, nos estamos desangrando. Uno por uno, nuestros aliados nos abandonan lentamente y nuestros enemigos se vuelven cada vez más audaces en su desafío hacia nosotros. Bajo nuestro control, el chico cambiará todo eso. Debemos tenerlo. El silencio indicó un acuerdo unánime cuando Cheetah declaró, que así sea. Robin tenía una expresión pétrea en su rostro mientras exploraba arriba y abajo las calles de Metrópolis que habían sido su campo de batalla. Lo había tenido. El asesino de Connor había estado justo frente a él y lo había dejado escapar. No, no se había escapado, sino que se había retirado. Él correría. Había ignorado a sus más fuertes, a sus más poderosos y luego se había retirado por su propia voluntad. Laurie. Robin murmuró para sí mismo al recordar la palabra silenciosa que había leído en los labios de Prime. ¿Quién es ese? Preguntó Kid Devil, al escuchar la observación retórica de Robin. No lo sé, admitió Robin, pero creo que es posible que quien quiera que sea, nos haya salvado la vida. Discúlpeme. La insignia de un oficial, Holland, se acercó a Robin y Kid Devil de la manera más oficiosa posible. Oficial. Robin reconoció. ¿Están todos bien? Bueno, todos en la multitud están bien. Apenas un golpe o un moretón en ninguno de ellos. Oficial Holland, había una mujer joven. Una morena de unos 6 años, 2 de ellos vestían un suéter blanco y pantalones de mezclilla azul. ¿La ha encontrado? El oficial sacudió la cabeza después de pensar. No. No la he visto. El oficial admitió antes de agregar, ¿sabes? Los testigos dicen que Superboy, principal. Robin lo interrumpió. Lo lamento. El sospechoso. Su nombre no es Superboy. Es Prime. La mirada fría y severa proveniente del niño maravilla no dejó lugar a discusión mientras el oficial Holland rápidamente tartamudeaba en cumplimiento. Sí. Prime. Bueno, los testigos dicen que Prime en realidad lo salvó de Amazo. Robin se giró para ver la obvia confusión de Kid Devil coincidiendo con sus propios pensamientos. ¿Qué pasa con nuestro equipo? ¿Alguna noticia sobre sus condiciones? Bueno, el último de ellos fue registrado en Metrópolis General. Supergirl podría tener una conmoción cerebral. Recibimos un informe de una de nuestras unidades aéreas que vio a Wonder Girl volando por el aire. Los paramédicos solo la alcanzaron hace unos minutos. No hay noticias sobre su condición, sin embargo, ninguno de los titanes allí presentes estaba de humor para pausas dramáticas en lo que se refería al destino de uno de los suyos. Señorita marciana que... Escúpelo ya. Niño diablo, por favor. Robin intentó contener a su compañero de equipo. Bueno, no están seguros. Se frotó la cabeza con inquietud mientras explicaba. Dicen que tiene quemaduras de 3er grado en al menos el 70% de su cuerpo, y está en coma. Los rostros de ambos titanes cayeron al mismo tiempo. Ninguno de los dos parecía interesado en lo que el policía tenía que decir, aunque no tenía nada más que añadir. En cambio, simplemente parecieron alejarse, Robin maldiciéndose en silencio. No otra vez. Por favor, otra vez no. Vientos huracanados. Tornados. Huracanes. Bombas nucleares. Supervillanos específicos. Y en la parte superior de esa lista, una sola entidad. Una criatura por lo demás sin nombre, titulada por la ineludible muerte y destrucción que sembró. Inmortalizados por lograr lo que otros innumerables locos de increíble intelecto y poder cósmico habían fracasado, matando al héroe más grande de todos los tiempos. Día del juicio final. El monstruo había muerto hacía años en Metrópolis. Eso solo serviría para hacerlo más fuerte. La muerte nunca podría detener a la criatura. Así que hubo que guardarlo bajo llave. La Liga de la Justicia se había encargado de los detalles. Un búnker diseñado a medida, a más de media milla de profundidad en la tierra, completamente encerrado por 10 metros de acero reforzado. No había manera de entrar al búnker ni de salir.
No hay túneles, ni entradas, ni siquiera una plataforma de teletransporte. La criatura está sujeta por cadenas y grilletes de 1 metro de espesor forjados con titanio sólido extraído de asteroides del espacio profundo. Restricciones lo suficientemente poderosas como para que ni siquiera el núcleo de una estrella pudiera derretirse. En verdad, la bestia probablemente aún podría escapar de las cadenas si no fuera por el campo de éxtasis que continúa pacificando a la criatura, operando en una frecuencia que ni siquiera las habilidades adaptativas de la criatura pueden superar, todavía. Todo el búnker está cuidadosamente controlado por una docena de sensores diferentes capaces de detectar incluso el más mínimo movimiento. Si la criatura se encoge de hombros, se envía una alarma que indica una prioridad de nivel Omega a la Liga de la Justicia y arrastra al presidente y a todos los jefes conjuntos fuera de la cama. Finalmente, en una fuente de energía separada, un generador de Point Phantom Zone. En caso de que el campo de éxtasis falle y las cadenas se rompan, el generador detona, succionando el búnker y todo su contenido hacia la zona fantasma. Una vez completado el diseño, Flash tuvo la despreocupación de preguntar: «Entonces, ¿tenemos suficiente dinamita allí, Butch?» Inmediatamente se arrepintió de la declaración después de recibir miradas dobles tanto de Superman como de Batman y luego estuvo ansioso por contribuir con cualquier ayuda útil que pudiera. Antes de que la sociedad pudiera siquiera planear la fuga, literalmente tuvieron que irrumpir en el Pentágono para recuperar los planos. Incluso con la ayuda de Warp, Toyman y Parasite nunca lograron salir. Esto les dejó la tarea de lograrlo todo. Fue el cerebro quien ideó el plan sorprendentemente simple. Los requisitos de energía del búnker son sustanciales. Las alarmas, el campo de éxtasis y su docena y un sensor están sostenidos por 3 nodos de energía separados. Cada uno de ellos está enterrado profundamente en el suelo, en profundidades y ubicaciones aleatorias en relación con el búnker, de modo que no existe un patrón predecible para localizarlos. Esto hace que sea imposible localizarlos a menos que uno ya sepa dónde están, y si alguno de ellos es molestado, incluso por una tuza, se activa la alarma. La sociedad había adquirido tecnologías de toda la galaxia para crear los dispositivos que necesitarían para realizar esta fuga y, por supuesto, el cerebro se negó rotundamente a dejar de alardear del genio con el que los había construido en primer lugar, y en tan poco tiempo. Aviso para arrancar. El búnker en sí, así como sus nodos de energía de apoyo, están enterrados debajo de un sitio de construcción abandonado de Wayne Corp. En las afueras de una pequeña ciudad en el norte del estado de Nueva York. Por lo demás, toda la zona está condenada por el gobierno federal bajo amenaza de persecución total de la ley. La sociedad apenas dejaba que estos asuntos se preocuparan por sí mismos. En cambio, se centraron en colocar los dispositivos del cerebro alrededor del perímetro del patio de construcción. Los nodos de energía que soportaban el búnker tampoco eran de diseño terrestre y difícilmente se verían afectados por algo tan trivial como un generador EMP. En cambio, trajeron lo que el cerebro había llamado anuladores cuánticos. Un título muy impresionante para lo que de otro modo serían amortiguadores de potencia. El plan de la sociedad era realmente bastante simple. Activar los amortiguadores. Luego observa cómo los nodos de energía y el generador de la zona fantasma se desactivan. La criatura despierta y se libera de sus ataduras por sus propios medios. Pero no antes de que Warp pueda teletransportarse dentro y fuera con la criatura. Una vez asegurado el tiempo suficiente para que el Dr. Sicho haga su magia en él, la sociedad solo tendría una preocupación: apartarse de su camino mientras hacía lo que mejor sabía hacer. Cheetah se arrastraba por la hierba, tan silencioso y quieto como el viento de la noche. La luna llena que brillaba en lo alto se sumó a la dulce emoción mientras mantenía su paso hacia la primera caseta de guardia. El otro estaba en el lado opuesto de la propiedad. Ella tenía esta como su tarea. A simple vista, no eran nadie, policías alquilados que patrullaban en busca de intrusos. Cheetah tuvo que volver a comprobar si olía el lubricante de sus armas del servicio secreto para ver la estricta disciplina en sus pasos. 2 guardias en la choza, otro patrullando. Cheetah se tomó su tiempo antes de actuar. En la caza, solo había un momento para atacar. Llegó solo por un segundo y luego desapareció, para nunca regresar. Tarde o temprano, la presa se perdería. Estos hombres fueron entrenados para hacer sonar la alarma primero y luchar después. El guardia más grande de la choza cogió la radio. Por un segundo, Cheetah sintió que se le subía la sangre, pero pasó. Era solo el control de radio de 15 minutos. La otra choza también estaría haciendo su registro. Cada 15 minutos de cada hora de cada día. Se cumplió con el check-in.
La radio fue bajada. Cheetah sintió que sus músculos se tensaban de nuevo, sintió que le subía la sangre. Se lamió los labios, sintió que la sangre le aceleraba y esperó a que su corazón se detuviera. En el segundo empezó de nuevo, ella saltó hacia la choza. La garganta del primer guardia estaba en su boca mientras ella saltaba sobre sus hombros, todo en el mismo parpadeo. El segundo guardia ni siquiera tuvo oportunidad de llorar antes de que la garra de Cheetah le cortara la garganta. Crimson Cooper burbujeaba en sus pulmones mientras intentaba pedir ayuda, dejando que el tercero se diera vuelta a tiempo para finalmente notar el ataque. Antes de que pudiera siquiera jadear al ver a sus dos amigos muertos, Cheetah le atravesó el pecho y le arrancó el corazón. Esperó a que cayera al suelo antes de tocar su auricular. Compruebe el punto 1, abajo. Lo mismo, querida. La voz suave y empalagosa del mago del tiempo respondió a través de su equipo de comunicaciones. Oh, lo siento. Olvidé mi broma sobre el código secreto. Verifica el punto 2, abajo. Solomon Grundy. Nacido un lunes. El enorme bruto habló, lo que hizo que Cheetah suspirara y se preguntara exactamente de quién había sido la brillante idea de darle una radio a ese simio no muerto andante en primer lugar. Cheetah entendió muy bien por qué lo habían traído a la misión, y no fue para poder contribuir a la conversación. Era para que, en caso de que algo saliera mal, Doomsday tardaría el tiempo suficiente en despedazar a Grundy para que los demás pudieran escapar. Démonos prisa, ¿de acuerdo? Warp insistió por la radio, la impaciencia combinada con el miedo era obvia en su voz. Ya había determinado que, si algo salía mal, sería él quien moriría antes de darse cuenta, y no hace falta decir que eso no lo había puesto de buen humor. Configuración del anulador cuántico. Cheetah retrocedió por el suelo hacia las sombras debajo del árbol cercano donde había escondido el dispositivo. Era un poco más grande que una pelota de fútbol y tenía prácticamente la misma forma. Cheetah miró el GPS de su muñeca, indicando su ubicación dentro del área relativa al lugar exacto donde debía colocar su nulificador en posición relativa a los demás para crear un perímetro. Una vez que finalmente estuvo segura de que estaba donde necesitaba estar, agarró el dispositivo y lo colocó en el suelo. Afortunadamente, Brain tuvo el buen sentido de simplificar la interfaz del dispositivo. Junto al exterior liso y brillante del dispositivo había dos botones transparentes, uno encima del otro. Se presionó el primer botón para encender el dispositivo. El segundo tuvo que ser presionado exactamente al mismo tiempo en los tres para cortar toda la energía dentro del perímetro. La bala le hizo perder el equilibrio y le atravesó el omóplato. Fue imposible. Nadie podría sorprenderla. Cheetah se aferró a la herida mientras miraba a su futura asesina. Tú. Cheetah siseó mientras la sangre se derramaba de sus labios. Encantador como siempre. La voz saludó. Y veo que tus modales en la mesa incluso han mejorado. Cheetah logró saltar justo a tiempo para esquivar el segundo disparo, volando en el aire directo hacia su objetivo. Solomon Grundy. Nacido un lunes. Así me dijeron. Weatheru Izard simplemente suspiró mientras trabajaba en su dispositivo. Afortunadamente, la interfaz era lo suficientemente simple como para que incluso Grundy pudiera haberla descubierto. Tal vez. Estoy listo. Cheetah, ¿estás lista? Nada más que una suave estática respondió a Weatheru Izard. Guepardo, ¿estás ahí? De nuevo, no hubo respuesta. ¿Dónde estás, miserable excusa para un abrigo de piel? Un fuerte grito desde atrás llamó la atención del mago del tiempo. Se giró a tiempo para ver la gran forma de Solomon Grundy gritando de dolor mientras la energía eléctrica irradiaba hacia afuera desde un extraño dispositivo metálico en forma de X, que ahora estaba pegado a su pecho. Grundy solo se retorció y tembló mientras continuaba gritando en agonía mortal, hasta que finalmente el dispositivo pareció apagarse. El humo y los vapores surgían del gigante no muerto como si no fuera más que un trozo de carne dejado cocerse en el horno durante demasiado tiempo. Grundy gimió en una suave agonía mientras caía al suelo, inconsciente. ¿Qué demonios? Weatheru Izard sintió que su sangre subía de pánico mientras alcanzaba su varita. Es una trampa. Todos, retrocedan. Caigan atrás. Una bala atravesó el brazo derecho de Weatheru Izard, lo que le hizo perder el control de su varita. Cayó a su costado, torpemente, mientras se agarraba la herida. Sin dolor. Maldita sea, eso significaba que estaba entrando en shock. ¿Qué estaba pasando? Los soldados del gobierno dispararon a matar y la base militar más cercana todavía estaba a 8 kilómetros de distancia.
Conveniente si la criatura alguna vez escapaba, pero no había manera de que se hubieran enterado de los planes de la sociedad tan pronto. Probablemente me pregunto por qué sigues vivo. Una voz hipotética desde un lado. Weatheru Izard supuso que era su francotirador invisible y rápidamente se giró para ver quién era. Su sorpresa pareció divertir al pistolero, quien comentó: ¿qué puedo decir? Debe estar ablandándose. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Weatheru Izard con los ojos muy abiertos por el asombro. ¿Pensaste que estabas de nuestro lado? Obviamente no has revisado tu lista de la sociedad secreta. La figura amartilló el disparador de su arma mientras se apuntaba para realizar otro disparo. Estoy solo. Está hecho. La figura enmascarada habló por su teléfono mientras estaba de pie junto a la figura inconsciente de Warp. Excepcional. Debo decir que aprecio su disposición para realizar la tarea, especialmente con tan poca antelación. Tú también eres un cliente difícil de decir no, Lex. Deathstroke hizo una pausa para lograr el efecto. Y por supuesto, al utilizarme contra la sociedad, dañas su reputación además de arruinar sus planes. Buen trato de 2 por 1. Hubo una pequeña pausa al otro lado de la línea. Siempre hay alguien que descubre lo obvio. Los juguetes, su precio, y realmente quién más tiene interés en la sociedad, y mucho menos estaría dispuesto a pedirme que sea la llave inglesa en su plan. No es una venganza. Lex informó claramente. Son solo ellos. Quiero decir, en realidad, una banda de supervillanos que trabajan juntos para conquistar el mundo. ¿Quién ha oído hablar de semejantes tonterías? Deberías sentirte aliviado de haber tenido el buen sentido de pasar a otras cosas en tu vida. Eso te llevará un largo camino para garantizar que permanezcas con vida. Cuidado, Lex. Advirtió Deathstroke. Eres una figura pública. Tus movimientos son fáciles de seguir en cualquier momento. De verdad es la de. Lex pareció rechazar la amenaza velada con desdén. Deberías saberlo mejor. Nadie es tan tonto como para firmarme un contrato. Tienes muchos enemigos. Agradece no ser uno de ellos. Adiós. Y con eso, la línea se cortó. Slade dejó su transmisor con una risa ronca. Al mirar atrás, calculó los costos y gastos de esta operación, sopesándolos con su salario. En definitiva, nada mal para una sola noche de trabajo, aunque fuera con solo media hora de antelación. ¿Estás seguro de que puedes controlar a la criatura como lo hacías antes? Talia dirigió una mirada fija al Dr. Sicho. La bestia tiene la capacidad de adaptarse y superar los métodos utilizados contra ella antes. Relájate. Doctor, aseguró Sicho con una sonrisa arrogante. Una cosa es controlar al viejo oso pardo, otra es poder señalarlo en la dirección correcta y dejarlo hacer lo que mejor sabe hacer. Créame, puedo mover los hilos correctos para llevarlo a donde queremos. Una vez que el niño se distraiga, Fausto sacará a la niña. La calculadora recordó mientras la sociedad repasaba el plan. HMPH. Una tarea para un subordinado. Fausto refunfuñó lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyeran. Todo lo contrario. Insistió Talia, con mucho cuidado de mezclar la cantidad adecuada de respeto y adulación en su tono de voz. Incluso distraído, los sentidos del niño no serán menos poderosos. Si son tan proporcionalmente superiores a los de Superman como el resto de sus habilidades, hará falta nada menos que un talento excepcional para apoderarse de ellas sin que él se dé cuenta. Podría recordarles a todos, Calculadora aprovechó este momento para intervenir, que todo esto depende de Cheetah y su equipo. Calculadora miró su reloj, quienes ahora tienen un retraso de 1 minuto y 27 segundos. Y puedes dejar de esperarlos. La voz vino de todas partes y de la nada, pero pronto se fusionó en un remolino de luz verde transparente que tomó la forma de un holograma. El holograma en sí representaba a un hombre de negocios de mediana edad con un poderoso traje de 5 figuras y una cabeza calva demasiado familiar. Me temo que ni Cheetah ni Doomsday volverán a unirse a su sociedad. Luthor. ¡Qué sorpresa tan inesperada! Talia al Ghul declaró lo más cuidadosamente posible, mirando fijamente el holograma. Particularmente a la luz de su buena actitud hacia nuestra sociedad últimamente. Mi actitud no ha cambiado, Talia. Lex declaró audazmente mientras su holograma se cruzaba de brazos con autoridad. No tengo ningún interés en unirme, aliarme o asociarme con su sociedad. Mientras respete esta decisión y no se involucre en mis asuntos, estoy muy contento de permitirle hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué estás aquí, Lex? Calculator sintió que tenía que preguntar lo obvio. Por favor, calculadora. Esto será mucho menos desagradable para ti si no me tratas como a un idiota. El chico.
Thalía dijo fríamente. He invertido tiempo e interés en él. No permitiré que esa inversión se vea comprometida por sus acciones imprudentes. ¿Qué es esto?, preguntó el Dr. Sicho enojado mientras se acercaba al ex holográfico. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y darnos órdenes? Bueno, duro. Nosotros lo vimos primero. Además, solo vamos tras su linda y pequeña novia. La atención del Dr. Sicho pareció alejarse del ex y alejarse mientras comenzaba a murmurar para sí mismo. Oh, las cosas que me encantarán hacerle, sin mencionar lo que me encantará obligarla a hacerse a sí misma. Repugnante como siempre. Lex se despidió del diminuto loco. Sea como sea, me temo que tiene razón Lex. Thalía volvió a participar en la conversación, mirando a Luthor directamente. No eres miembro de la sociedad, y mucho menos parte del organismo gobernante. Te invitaron a tomar el lugar de tu impostor y nos rechazaste rotundamente. No tienes nada que decir aquí. Que así sea. Luthor asintió en aceptación. El niño no puede ver ni oír este holograma. Sin embargo, estoy generando un pulso sónico de tono alto que su audición mejorada puede detectar, especialmente porque desactivé los amortiguadores sónicos que colocaste dentro de esta habitación. Estoy seguro de que está escaneando esta habitación. En este mismo momento, y no tengo ninguna duda de que acaba de escuchar tus planes para su amigo. Una mirada de terror con los ojos muy abiertos atravesó a la sociedad mientras sus miembros principales miraban a uno a otro con incertidumbre. Soy muy consciente de que esto viola nuestro acuerdo previo, y acepto cualquier consecuencia que pueda sobrevenirme como resultado, si alguno de ustedes vive lo suficiente para infligirlas sobre mí, por supuesto. Adiós. El Lex Luthor holográfico desapareció de la sala de conferencias, dejando a los cuatro mirándose unos a otros con los ojos muy abiertos y horrorizados. Apenas pasó un suspiro entre ellos antes de que el Dr. Sicho finalmente expresara sus pensamientos mutuos. ¡Oh mierda! La pared detrás de su mesa estalló de furia. La madera y el yeso volaron por la habitación mientras todos los miembros de la sociedad fueron arrojados al suelo por la fuerza. La amenazaste. La voz llegó hirviendo de rabia ardiente. Los ojos rojos y ardientes brillaron como los de un siniestro dios oscuro mientras la figura flotaba en el medio del agujero que conducía a la sala de reuniones de la sociedad. Nadie la amenaza. El suave goteo del lavabo del baño que nunca dejaba de gotear continuó resonando suavemente por toda la choza de una habitación. Laurie podría jurar que escuchó el sonido del goteo en perfecta sincronía con los latidos de su propio corazón y trató de fingir que no se dio cuenta mientras se sentaba al estilo indio en medio de su habitación, esperando el regreso de Clark. En cambio, centró sus manos temblorosas en el gran trozo de cristal que tenía en la mano. Se sentía 3 veces más pesado de lo que realmente era y trató de resistir el impulso de arrojarlo hacia el rincón más cercano de la habitación y fuera de su vista para siempre. En cambio, sus emociones la traicionaron cuando evocaron imágenes del cristal. Los ojos de Laurie permanecieron paralizados ante las imágenes que tenía ante ella, a pesar de toda su fuerza de voluntad. Lo siento. No recibe cable. La voz de Clark hizo que Laurie saltara donde estaba sentada, dejando caer el cristal con un fuerte golpe al suelo del apartamento. Clark. Ella gritó con una mezcla de sorpresa y enojo. Caray Clark, me asustaste hasta la muerte. Lo siento. Caminó hacia ella, todavía con su disfraz, inclinándose hasta que estuvo prácticamente a la altura de sus ojos. La próxima vez llamaré. Prometió mientras le daba un suave beso en la parte superior de la cabeza. Gracias. Ella pareció reconocer el beso o el sentimiento cuando preguntó. Entonces, ¿todo bien? Te fuiste con prisa. Ella recordó mientras lo miraba con cautela. Emergencia. Superboy Prime aseguró. No te preocupes. El gato está fuera del árbol. Laurie lo miró expectante, hasta que finalmente se echó a reír ante las imágenes que pasaban ante su mente. Bueno, estoy seguro de que la anciana lo apreció. Superboy Prime pasó por alto el comentario y también el cristal que yacía distraídamente en el suelo. Fue entonces cuando tanto él como Laurie notaron las imágenes que Laurie había evocado. Su padre. No es nada. Laurie intentó alcanzar el trozo de cristal, pero Clark se lo arrebató primero. Clark, devuélvemelo. Ella exigió enojada. ¿Cuál es el problema? Es solo tu papá. Clark miró las imágenes de él trabajando en el garaje de los Lemon en otra de una larga fila de pajareras para el patio trasero de los Lemon. No era tanto que tuvieran un problema considerable con las aves, sino que el diseño parecía estar siempre fuera del alcance del señor Lemon.
Las imágenes avanzaron hasta que Clark vio algo que lo dejó completamente confundido y sin palabras. Negándose a creer las imágenes que estaba viendo, se volvió hacia Laurie en busca de confirmación. Mi papá se enfermó. Laurie finalmente confesó en voz baja. Muy enfermo. Fue justo antes de mudarme a Metrópolis. Bueno, ¿has hablado con él desde entonces? ¿Cómo está? La atención de Clark se dirigió más allá del cristal y hacia Laurie. Él observó cómo ella luchaba con considerable esfuerzo para no moverse incómodamente. Murió Clark. Confesó Laurie, sin saber si estaba enojada con Clark por ser tan insensible sobre el tema o enojada por la forma en que se estaba comportando frente a él. Hace unas pocas semanas. Laurie se tomó un momento para bajar el volumen de su voz antes de continuar. Cuando me muevo por primera vez cuando llegué a Metrópolis, traté de encontrar un trabajo para poder enviar un poco de dinero a casa. Sabía que no sería mucho, pero sí lo suficiente para ayudar un poco a mamá en la casa. En lugar de eso, terminé saliendo con Zack. Tuve que pedir dinero prestado solo para comer. Ni siquiera pude conseguir lo suficiente para un billete de autobús de vuelta a casa. Clark tragó un incómodo nudo en la garganta mientras observaba a Laurie volver a sentarse en su destartalado sofá. Sonriendo alegremente, se sentó a su lado y le ofreció: bueno, entonces creo que ya deberías haber visitado casa. No. Laurie sacudió la cabeza con insistencia mientras se miraba los pies. Vamos. Clark ofreció cálidamente. Soy más rápido que cualquier autobús y mucho más barato. Clark, no puedo. Laurie volvió a insistir resueltamente. Sí tú puedes. Clark aseguró con una sonrisa confiada. Te lo prometo, te tendré allí en 30 minutos o menos o tu pizza será gratis. Clark, no. Laurie estalló en un torrente de lágrimas y ira mientras se volvía salvajemente hacia Clark. El dolor y el dolor en sus ojos congelaron a Clark donde estaba sentado mientras Laurie se marchaba furiosa al otro lado de la habitación en un vano intento de ocultarle su vergüenza y angustia. Clark esperó varios segundos mientras el silencio de la habitación se llenaba con los sollozos de Laurie. Todo el tiempo ella le dio la espalda. Cuando finalmente se sintió lo suficientemente valiente, se atrevió a dar un paso cauteloso desde el sofá hacia ella. Cuando ella permaneció quieta, él desafió a otra. Y otro. Finalmente llegó a su lado y colocó sus manos reconfortantemente sobre sus hombros. ¿Qué ocurre? Él silenció la pregunta, frotando suavemente sus palmas contra su hombro. Háblame. Él me usó, Clark, finalmente admitió Laurie, sus lágrimas se triplicaron cuando los recuerdos regresaron. Zack. La semana del funeral de mi padre, él no me dejó volver a casa. Él, dijo efusivamente, apenas capaz de hablar mientras se obligaba a salir. Él necesitaba que yo pagara una deuda que tenía, así que él me pasó como garantía. Laurie finalmente se dio vuelta y enterró sus lágrimas y dolor en los hombros de Clark. Una rabia profunda y ardiente llenó cada fibra del ser de Clark y, por un segundo, quiso volar y encontrar a todos los gánsteres de esta ciudad enferma. Hacerles pagar a todos para asegurarse de castigar a los responsables. En cambio, la fuerza con la que Laurie se aferró a su cuerpo lo mantuvo bajo control. Clark permaneció total y absolutamente castigado cuando se le ocurrió una idea. Laurie no necesitaba su ira ni su venganza. Ella lo necesitaba. ¿Cómo lo hago? Laurie suplicó entre sollozos. ¿Cómo me enfrento a mi madre después de eso? ¿Cómo le digo dónde estaba cuando estaba enterrando a su marido, mi padre? No es necesario. Aseguró Clark mientras comenzaba a frotar suavemente la parte posterior de su cabeza. No si no quieres. Pero sea lo que sea que decidas, te prometo que estaré ahí contigo. Nunca dejaré que nada te lastime nunca más, Laurie. Lo juro. Nunca más. Laurie simplemente sollozó mientras continuaba aferrándose fuertemente a él. Ninguno de los dos dijo nada durante varios largos minutos. Simplemente permanecieron juntos, completamente silenciosos y quietos. Un suave gemido que no tuvo el sentido de reconocer como propio. Un terrible dolor de cabeza. Una luz brillante le obligó a abrir los ojos. Y más tarde, la mirada inquisitiva de un dron médico, y Guy Gardner fue bienvenido de regreso a la tierra de los vivos. Miró a su alrededor y se vio a sí mismo en una instalación extraña que reconoció como una especie de enfermería. Observación. La víctima 47 de Green Lantern está activa nuevamente. El dron médico proclamó de manera bastante pasiva mientras examinaba las lecturas médicas de Gardner expuestas al pie de su cama. Oh, genial. Mi enfermera. Guy gimió cuando de repente sintió su cabeza 5 tallas más pequeña. ¿Dónde estoy?
Respuesta. Actualmente te estás recuperando en el centro médico de Oa. Explicación. Tú y 3 Lanterns adicionales fueron descubiertos gravemente heridos y traídos aquí para recibir atención médica después de no poder detener al prisionero 12. Garner miró al pequeño androide morado con incredulidad. Afortunadamente, una voz desde lejos ofreció la salvación de la molesta y persistente excusa de una niñera. Chico. John, exclamó Guy Garner al ver a su compañero Linterna Verde de la Tierra, intentando saltar de la cama ante la vista. En respuesta, sintió como si hasta el último hueso y órgano vital de su cuerpo gritara en protesta, lo que obligó a Guy a recostarse en la cama. Tómalo con calma. Jon Stewart volvió a estabilizar a Guy. No tienes idea de la suerte que tienes de estar vivo en este momento. ¿Dónde está? Guy le dio a Jon una mirada resuelta. ¿A dónde fue él? Tierra. Jon Stewart declaró gravemente. Recibimos la noticia de Kyle. Aparentemente la Liga ya hizo su mejor intento, y él los atravesó después de hacer un desastre en Metrópolis. Tengo que volver allí. Guy intentó levantarse de nuevo, solo para gemir y colapsar en su cama. Tranquilo, soldado. Jon sonrió a su compañero de armas. Tendrás tu oportunidad antes de que esto termine. Muchos de nosotros la tendremos. ¿Qué quieres decir? Están reuniendo a Guy. Vienen de todos los sectores. Están convergiendo aquí mismo en Oa. Y creo que los guardianes tienen algo grande planeado. ¿Cuán grande? Grande. Aseguró Jon Stewart con gravedad. Laurie siempre había oído que nunca se podía volver a casa. Que si lo intentas, nunca volverá a ser lo mismo que lo recordabas. Laurie siempre había creído que esto era cierto. Aunque no tenía experiencia en la que basar su teoría, siempre creyó que algún día se encontraría caminando por las calles familiares de su hogar como si las viera nuevas por primera vez. Pero nunca en su vida había imaginado que lo haría volando hacia esas mismas calles en brazos de su novio. El paisaje se extendía ante ella, dejándola sin aliento. Era tan sereno, tan pacífico. Desde tan alto, era tan fácil mirar el mundo desde arriba como si todo fuera un cuadro perfecto dibujado solo para ella. Podía imaginarse poder hacer esto por el resto de su vida y rápidamente decidió no decirle nada en ese sentido ni a su madre ni a Clark, al menos por el momento. Clark, aterriza allí. Laurie indicó un pequeño callejón detrás de una tienda de conveniencia cercana. Un domingo, Laurie sabía que la tienda estaba cerrada y eso les daría algo de privacidad. ¿Por qué? La casa de tu mamá no está hasta dentro de 10 cuadras. Clark señaló. A Clark siempre le había parecido una parte particularmente cruel de la broma que Dios le había hecho, el hecho de que Dios hubiera elegido para él, no solo nacer con el nombre de un personaje de cómic, sino crecer y criarse en la ciudad del mismo nombre como dicho personaje de cómic. Por supuesto, mientras que los Clark Kent de Tierra 1 y Tierra 2 habían crecido en Smallville, Kansas, Clark había crecido en Smallville, Maine. Le encantaba la vida a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra. Las fiestas en la playa, los viajes de pesca con su padre y su tío. En las noches en que sus padres extendían el toque de queda lo suficientemente tarde, él y Laurie conducían hasta la playa y pasaban todo el tiempo caminando, escuchando las olas golpeando la arena junto a ellos mientras hablaban de absolutamente nada y de todo. Una vez, y solo una vez, los dos se habían quedado despiertos en la playa toda la noche, tumbados juntos sobre una toalla mientras contemplaban salir el sol. Sus padres habían estado mutuamente furiosos con la joven pareja, pero eso no les había impedido intercambiar sonrisas alegres, casi triunfantes, en la escuela la semana siguiente. Clark, date prisa. Laurie indicó el lugar mientras los dos se acercaban cada vez más a la ciudad, temiendo que en cualquier momento, alguien que ella conocía se molestara en mirar hacia el aire y notarla volando en los brazos de su novio. Por mucho que no quisiera admitirlo, la idea de volver a ver a su madre la había puesto nerviosa y estaba causando estragos en sus nervios. Bien, bien. Clark obedeció y aterrizó suavemente sobre el pavimento. Laurie se sintió aliviada cuando Clark finalmente la dejó en el suelo, dándole la oportunidad de estirar los músculos de las piernas y la espalda. Volar en los brazos de Clark podría haber sido increíblemente romántico e impresionante, pero fue un asesinato absoluto en su espalda. Por mucho que le gustara que él la abrazara, tendría que insistir en que los dos tomaran el tren de regreso a Metrópolis cuando todo esto terminara. ¿Cuál es el problema? ¿El gran problema? Laurie lo miró con incredulidad. El problema es que mi madre siempre quiso que me casara con un médico o un abogado y todavía no estoy lista para decirle que estoy saliendo con Superman.
Laurie señaló el disfraz de Clark y luego volvió a la bolsa de lona con su ropa que él había llevado con ellos. Así que date prisa y cámbiate. Laurie se dio la vuelta para darle a Clark un poco de privacidad incluso mientras buscaba en su bolso su cepillo en un intento por salvar su cabello. Dios, ¿te imaginas la expresión del rostro de mi madre cuando un par de manos súper rápidas aparecieron a los costados de Laurie, sobresaltándola y haciéndola gritar de sorpresa? Se giró para ver a Clark, ahora de nuevo con la ropa que le había comprado, mirándola con esa sonrisa engreída suya mientras arqueaba una ceja. Más rápido que una bala. Laurie esperó hasta que su respiración se calmó mientras miraba a Clark con una mirada que borró esa expresión arrogante de su rostro. Oh, sí. Eso es justo lo que toda chica quiere decir sobre su novio. Laurie salió furiosa del callejón trasero y salió hacia la calle principal, dejando a Clark con aspecto como si acabara de darle un puñetazo en el estómago. Le tomó un momento recuperar la compostura antes de tropezar tras ella. Y no olvides la bolsa. Clark casi tropezó con sus propios pies mientras retrocedía hacia el bolso, levantándolo sobre su hombro antes de perseguirla. Los dos caminaron el resto del camino sin decirse una palabra. Clark solo tenía una cara apropiadamente reprendida mientras caminaba 2 pasos detrás de ella. Trató de distraerse del estado de ánimo de Laurie contemplando las vistas y, mientras lo hacía, se dio cuenta de algo. Esto fue hogar. Superhombre, Lois, Alex, todos le habían mentido. Le habían dicho que nunca más podría volver a casa. Pero esta era su casa, recordaba mucho de todo esto. El mercado del que acababan de salir, había sido el mismo lugar donde había comprado su disfraz para esa fatídica noche en la que obtuvo sus poderes por primera vez. A 2 cuadras de allí había una tienda de pasatiempos donde el padre de Clark lo había llevado a comprar cómics cuando Clark aún era muy pequeño. Unos cuantos edificios más allá había un restaurante local. El propietario lo mantuvo lo suficientemente elegante como para que fuera considerado el lugar para invitar a cenar a tu cita de la escuela secundaria, o al menos lo era si alguna vez querías salir con ella nuevamente. Incluso el olor de los árboles llevados por el viento me trajo un torrente de recuerdos. Había olvidado mucho y, sin embargo, todo volvió a él como si hubiera sido ayer desde que se fue. Podría haber caminado por esas calles durante días si no fuera por el hecho de que pronto se encontró afuera de la casa de los Lemon. Era una bonita casa de 2 pisos con ladrillos pintados de blanco. Clark podía ver el costado del columpio que el señor Lemon había instalado en el patio trasero cuando Laurie era una niña y recordó los tiempos en que él había estado allí, jugando juntos cuando eran niños. Un profundo suspiro de Laurie devolvió la atención de Clark a ella. Cualquier ira o frustración que hubiera alimentado su estado de ánimo ahora había desaparecido y en su lugar había algo que Clark no podía distinguir. Ella simplemente permaneció como si estuviera absolutamente congelada en el suelo o al pie del camino que conducía directamente a su puerta principal. Laurie, Clark habló suavemente, pero fue abruptamente interrumpido cuando su mano agarró la de él, apretándola necesitadamente. Clark sospechaba que, si no fuera por el hecho de que su piel y sus huesos podían resistir una explosión nuclear sin esfuerzo, su agarre le resultaría casi doloroso. En cambio, simplemente se relajó, los cristales en su cuerpo retiraron la carga solar acumulada en su cuerpo y le permitieron apretar su mano suavemente pero con firmeza. Él estaba allí para ella, pasara lo que pasara. Laurie lo miró y sus ojos se encontraron con los de él. Y en ese segundo, lo vio. Miedo. Tenía la mirada de una mujer condenada mientras le suplicaba con voz suave y temblorosa. Clark, hagas lo que hagas, no sueltes mi mano, por favor. Clark le devolvió una cálida sonrisa mientras la apretaba un poco más para tranquilizarla. Seguro. Laurie hizo todo lo posible por devolverle la sonrisa, pero por mucho que quisiera sentirse bien, sentirse segura en brazos de su novio, sabía que a pesar de todo su poder, esto era algo de lo que ni siquiera él podía salvarla. Pero él estaría a su lado durante todo el proceso, y eso tendría que ser suficiente. Se permitió otros largos segundos de pie antes de acercarse a la puerta principal. Pintado de un rojo intenso con una aldaba pintada de oro desgastado, el dedo de Laurie tembló cuando alcanzó el timbre. El sonido de la campana hizo que a Laurie se le oprimiera el pecho. Su respiración se aceleró, pero no podía oírla por el sonido de los latidos de su corazón. ¿Por qué no responde? Tal vez no esté en casa. Laurie se apresuró a racionalizar. Ella es. Aseguró Clark mientras miraba hacia el segundo piso. ¿Qué? ¿Estás? ¿Puedes verla? De repente, Laurie sintió que le hervía la sangre. Está bien, mira, esto es estúpido. ¿Está bien? Nos vamos ahora mismo.
Demasiado tarde. Dijo Clark, ahora mirando directamente al frente. Ambos se detuvieron en seco cuando el sonido del pomo de la puerta principal girando hizo que ambos se congelaran como fugitivos atrapados en el acto. Clark no pareció sorprendido en lo más mínimo por la vista que los recibió. Sarah Lemon tenía el aspecto de su hija, o más bien su hija tenía su apariencia. Laurie sería exactamente igual a su madre dentro de 30 años y, desde la perspectiva de Clark, eso no era nada malo. Era medio pie más baja que Laurie, vestía un suéter blanco y jeans azules, y su maquillaje acentuaba perfectamente su belleza natural. Cuando era pequeño, Clark recordaba haberle admitido a Laurie que pensaba que su mamá era muy bonita y haber recibido un puñetazo en la nariz por el comentario, sin darse cuenta nunca del porqué hasta que fue unos años mayor. Laurie, Sarah Lemon tenía la mirada de una mujer que acababa de ver un fantasma y se quedó helada al ver a su hija. Clark miró entre las dos mujeres para verlas a cada una, obviamente completamente inseguro de qué hacer, decir o incluso pensar el uno con el otro. Hola mamá. Laurie estaba demasiado asustada para sentirse estúpida. Había ensayado una docena de saludos diferentes para cuando volviera a ver a su madre, pero no recordaba ninguno de ellos para salvarle la vida en ese momento. Sarah Lemon dio un paso lento y cauteloso fuera de la puerta de su casa y se dirigió hacia su hija. Por un segundo, Clark pensó que Laurie podría acercarse a ella, pero no lo hizo. Clark tenía la capacidad de ver planetas a años luz de distancia o ver moléculas a simple vista. Sin embargo, ninguno de sus superpoderes de visión podía permitirle leer los rostros de Laurie y su madre. No podía decir si la señora Lemon estaba lista para gritar de ira o estallar en llanto. O, de hecho, si Laurie haría lo mismo o rápidamente daría media vuelta y echaría a correr. Entonces, Laurie Rupp se ladeó la cabeza con ansiedad, incapaz de mantener los brazos quietos, incluso cuando su madre dio otro paso hacia ella. Laurie no pareció darse cuenta. Estábamos en la ciudad y, Sarah Lemon ya no pudo contenerse. Dio otro paso y abrazó a su hija, acercándola con fuerza mientras se esforzaba mucho en hablar, con un enorme alivio en su voz cuando dijo, «Oh Dios, Laurie. Es tan bueno verte de nuevo». Cada una de las últimas defensas de Laurie se derrumbó bajo el control de su madre y ella le devolvió el abrazo con cada fibra de su ser. Ninguno de los dos lloró. En primer lugar. Pero después de tal vez 2 segundos, Clark no necesitó sus supersentidos para escuchar sus suaves sollozos o ver las lágrimas corriendo por los costados de sus mejillas y dentro de los suéteres del otro. «Dios mío, Laurie. ¿Dónde están tus modales?» Sarah Lemon finalmente soltó a su hija, retrocediendo y limpiando su rostro como si simplemente limpiara algo de sus ojos antes de indicárselo a Clark. «No me has presentado a este apuesto caballero». El corazón de Clark dio un vuelco ante esto. Sarah Lemon lo conocía, o al menos lo había conocido. A él siempre le había gustado y ella siempre había sido educada y amable con él desde que la conoció. Incluso lo había defendido contra el padre de Laurie, quien no quería que su única hija saliera con ella hasta que ella estuviera en la universidad. Clark trató de disimular su desánimo cuando Laurie dijo, «Mamá, este es Clark. Clark Kent. Nosotros, nos conocimos en Metrópolis». «Hola señora Lemon». Clark extendió su mano, pero luego recordó correctamente los modales que su madre había hecho tanto esfuerzo para inculcarlo. «Quiero decir hola». «Bueno, hola». Sarah Lemon saludó a Clark con una cálida sonrisa mientras le estrechaba la mano antes de dar un paso atrás para abrirles la puerta. «Bueno, entren. Los dos. Deben tener hambre después de haber venido hasta aquí desde Metrópolis». El fuerte gruñido de un estómago llamó la atención de las dos mujeres Lemon cuando se giraron para ver a Clark sonrojarse ferozmente mientras admitía bastante avergonzado. Eso suena genial». Superman echó una larga y horrorizada mirada a través de los restos de la suite de lujo, pasando por encima de vidrios rotos, fragmentos de madera y yeso. A un lado, los investigadores de la escena del crimen tomaron foto tras foto de todos los ángulos de la habitación rota, incluso cuando los médicos terminaron de colocar los últimos cuerpos en camillas y retirarlos. «Él estuvo aquí, ¿no?» «Eso parece», admitió Batman mientras analizaba cuidadosamente un trozo de vidrio roto sostenido por un par de alicates. «No lo entiendo. Primero yo, luego la Antártida, luego Amazo y los Titanes, y ahora la Sociedad Secreta. No tiene ningún sentido. Eso es porque lo estamos viendo sin ningún tipo de contexto». Batman guardó la evidencia y miró hacia arriba para ver a Wonder Woman acercarse a él y a Superman. «Bien». Superman tenía miedo de preguntar.
No hay mucho que decir realmente. Por lo que sabemos, los afortunados se fueron de aquí en un recogedor. Los demás, no tuvieron tanta suerte. Wonder Woman resistió el impulso de estremecerse al pensar en todo esto. Especialmente el Dr. Psicosis. No se lo deseo a nadie. No lo entiendo. ¿Por qué perseguir a la sociedad? Preguntó Superman. Y así, no solo fueron asesinados, algunos de ellos fueron brutalmente torturados. Eso es algo nuevo incluso para él. Mató a los demás porque todos estaban en su camino. Batman se agachó y continuó examinando la devastación. Pero esto fue diferente. Esto fue personal. ¿Crees que la sociedad intentó controlarlo? ¿Intentó amenazarlo? Superman razonó en voz alta. No. Batman volvió a levantarse. No él. Laurie continuó mirando con absoluta mortificación mientras Clark se atiborraba de su tercer BLT. Trozos de lechuga y tocino cayeron de su boca mientras la mayonesa seguía goteando por el costado de su barbilla. ¿Otro? Ofreció Sarah Lemon, claramente divertida por la vista. Por favor. Clark inclinó la cabeza para atrapar un trozo de tomate que le sobraba que se le caía de la boca mientras le entregaba su plato a Sarah Lemon. Laurie, por su parte, se quedó mirando a Clark con absoluto horror. Se suponía que este sería un momento profundo y poderoso. Había esperado derrumbarse ante el aluvión de preguntas de su madre, colapsar en sus brazos y confesar todos los horribles errores que había cometido en su vida. En cambio, madre e hija observaron cómo su novio devoraba salvajemente suficiente tocino como para llenar un campo. Clark ni siquiera pareció notar la mirada de Laurie mientras bebía su segunda lata de refresco de un solo trago, dejando escapar un crudo eructo como si estuviera triunfando. Los ojos de Clark se abrieron con entusiasmo cuando la señora Lemon le trajo otro sándwich. La fisiología kryptoniana le permitió sustituir la energía solar amarilla absorbida por nutrientes reales, y lo máximo que los guardianes le habían alimentado en Noah era una especie de losa sintética de algo que parecía carne y sabía a hierba. Ahora, sus papilas gustativas, latentes y desatendidas durante tanto tiempo, estaban simplemente abrumadas. ¿Quién hubiera pensado que la comida sabía tan bien? Entonces, ¿cómo se conocieron ustedes dos? Sarah Lemon finalmente decidió preguntar. Preescolar. Clark respondió sin pensar mientras mordía su sándwich. En Metrópolis. Laurie respondió al mismo tiempo, haciendo que los dos se miraran a los ojos. ¿Lo lamento? Preguntó Sarah, claramente confundida. Nos conocimos en Metrópolis. Frente a un preescolar. Laurie explicó débilmente. Tenía que admitir que eso sonaba poco convincente. Súper tonto incluso. Frente a la escuela primaria y guardería St. George. Añadió Clark, provocando una disimulada mirada de sorpresa por parte de Laurie. Prácticamente la atropellé tratando de tomar el autobús. La sola idea de que Clark se apresurara a tomar un autobús para ir a cualquier parte hizo que Laurie se riera entre dientes. Sarah se unió a su hija, divertida por la idea de que este caballero aplastara a su pobre hija. Bueno, ¿cuánto hace que se conocen? Un rato. Clark respondió con naturalidad, ya que había seguido el ejemplo de Laurie. Ella me ha contado mucho sobre usted, señora Lemon. Simplemente tenía que conocerla. Laurie se maravilló mientras Clark continuaba, suave como el hielo. Ojalá pudiera entender por qué nunca mencionó de dónde sacó su apariencia. Ante esto, Sarah Lemon se rió entre dientes, lo que hizo que Clark sonriera ampliamente. No era que Clark se engañara a sí mismo como un mujeriego que hablaba dulcemente con las madres mientras embolsó a sus hijas. Pero se trataba de una mujer a la que conocía prácticamente tan bien como su propia madre. Con ella, él podía ser él mismo, siempre y cuando fuera su yo más encantador. Oh, él es un portero, ¿no? Sarah Lemon arrulló mientras se volvía hacia su sonrojada hija. Mamá. Siseó Laurie. ¿Estás seguro de que puedes hacer esto? Preguntó Al Jordan mientras flotaba, iluminado por una segunda piel esmeralda, fuera de la Watchtower. Soy positivo. Aseguró John mientras flotaba frente a él, los dos mirando la tierra flotante ante ellos. Es un truco nuevo que he aprendido. Funcionará. Buena suerte entonces, Kyle. Al Jordan no dijo nada más. Simplemente asintió en silencio para animarlo mientras John se acercaba. John respiró hondo y se concentró mientras una luz esmeralda brotaba del emblema brillante en su pecho. La luz se reunió en sus manos ahuecadas y comenzó a girar y fluctuar. Por un segundo, Kyle permaneció completamente quieto, dejando a Al con anticipación.
Finalmente, John extendió su mano mientras la luz se dispersaba como miles de pequeñas luciérnagas en las profundidades del espacio. Cada una de sus diminutas ondas esmeralda se alejó de él y se dirigió directamente a la Tierra. Dijiste que era urgente. Superman entró en la sala de control de la Watchtower, sin sorprenderse al ver al Caballero Oscuro trabajando duro en la consola de la computadora frente a él. En respuesta a su voz, Batman simplemente mostró una imagen de Superboy Prime capturada por un equipo de noticias local después de su batalla con Amazo en Metrópolis. Tanto Man of Steel como Dark Knight observaron las imágenes mientras Superboy Prime, inmediatamente después de despachar a Amazo, se movía entre una multitud reunida, tomando a una morena en sus brazos y besándola apasionadamente ante una audiencia atónita. Debo ser acosado por groupies así al menos 2 veces por semana. Superman notó con una seca diversión. Deberías ver las colas que se forman para esas cabinas de estafas de Kiss Superman. La única respuesta de Batman fue congelar la imagen y abrir una segunda imagen de una licencia de conducir estatal. Laurie Lemon. Se mudó a Metrópolis hace poco menos de 3 meses. Ha vivido casi completamente fuera de la red todo ese tiempo. Mira dónde vivía antes de eso. Los ojos de Superman se abrieron ligeramente ante la dirección que figuraba en su licencia de conducir. Pequeño Bill. Maine. Batman corrigió. Ella vivía en la costa de Nueva Inglaterra. Ella es de su ciudad natal. Superman miró a Batman con asombro. Él la conoce. Lo encontramos. Batman y Superman observaron 2 brillos esmeralda mientras John y Green Lantern llegaban volando a la sala de control principal. ¿Kyle lo encontró? Al Jordan juró y nunca adivinarás dónde. El coche se detuvo con firmeza. Sarah Lemon cerró la llave, apagó el motor y dejó un silencio incómodo para llenar el vehículo. ¿Estás seguro acerca de esto? Sarah se volvió hacia su hija en el asiento del pasajero delantero, quien tenía una expresión de aprensión. Laurie simplemente asintió dócilmente mientras respiraba profundamente otra vez. Laurie. Clark se inclinó desde el asiento trasero y le puso la mano en el hombro. No tienes que hacer esto tan pronto si no quieres. Podemos volver más tarde. Tiene razón, cariño. Sarah Lemon se sorprendió de que Laurie hubiera insistido en visitar tan pronto el cementerio donde estaba enterrado su padre. No hacía falta ser madre para darse cuenta de que la culpa había sido un gran motivador y había tratado de convencer a su hija de que esperara un día. Ustedes dos no tienen que irse de inmediato, tómense algo de tiempo. Laurie respiró hondo otra vez mientras contemplaba el conjunto de tumbas que tenía ante ella. No. Decidió resueltamente. Sarah dio un suave suspiro mientras miraba hacia atrás y se encontró con los ojos de Clark. Los dos acordaron en silencio que no se podía decir ni hacer nada más y los 3 salieron juntos del coche. Cuando Clark salió, se volvió hacia Laurie, con la mano regalándole una colección de flores que habían detenido a recoger para la tumba de su padre. Laurie nunca dijo nada mientras tomaba las flores, permitiéndose solo un segundo para admirarlas antes de darse la vuelta y caminar hacia donde se encontraba el sitio. Clark intentó no acercarse a ella con su super oído, pero no pudo resistir la tentación. Su corazón latía con fuerza. Cada respiración profunda parecía provocar otra y otra. La observó marchar lentamente hacia la tumba. A 30 metros de distancia, podía leer las palabras de la lápida con impecable agudeza. Steven Lemon. Amado padre y esposo. En paz. ¿La amas? La pregunta tomó a Clark Kent completamente desprevenido cuando se giró para mirar a Sarah Lemon. Superboy Prime había mirado directamente a la cara del mal, a los ojos del mismísimo Anti-Monitor. Se había enfrentado a grupos enteros de superhéroes con rabia y odio en sus corazones y les escupió a todos. Pero esto fue mucho más abrumador. Esta era una madre protegiendo a su única hija. Había olvidado la fuerza abrumadora que podía tener la mirada de una madre. Era uno que no aceptaría excusas, que vería a través de cualquier engaño y no se contentaría con nada más que la verdad absoluta. Vio esa mirada dirigida a él y sintió que se congelaba, todas sus defensas y barreras se desmoronaban ante su mirada severa e inflexible. Sí. Clark respondió sin pensar. Por un segundo, se preguntó si debería decir más que una sola palabra en respuesta. Sus temores se aliviaron inmediatamente cuando su expresión se suavizó con una sonrisa. Tan rápido como ella había arrancado toda certeza y confianza dentro de él, las restauró todas y más cuando su mano alcanzó su hombro. Ve con ella entonces. Quédate con ella. Clark volvió a mirar hacia donde estaba Laurie, con el rostro desgarrado por la confusión y el pánico. Pero, yo no sé qué decir.
Ella rápidamente lo hizo callar. No te preocupes. No tendrás que decir nada. Adelante. Clark tomó un largo trago antes de alejarse del lado de la señora Lemon. Caminando sobre el césped cuidadosamente cortado como si sus pasos pudieran molestarla, se acercó con cautela al lado de Laurie, permaneciendo completamente quieto. No necesitaba un oído estupendo para detectar los suaves sonidos de sus sollozos, ni visión de rayos X para ver pequeñas lágrimas goteando por el costado de su perfecto rostro. Anhelaba poder decir las palabras perfectas para hacerla feliz otra vez. Hacer esa acción simple, perfecta y obvia para hacer que todo fuera mejor, pero se le escapó por completo. Su mano se estiró con cautela hacia su hombro, inseguramente encontrando un lugar allí como si fuera a ser arrancado con un mordisco. Casi de inmediato, la mano de Laurie se acercó a la suya y se aferró a ella con necesidad. Aparte de agarrar su mano, ella no pareció reaccionar ante él de otra manera. Ella simplemente sostuvo su mano sobre su hombro durante lo que a Clark le pareció una eternidad incierta. Finalmente, se atrevió a dar otro paso adelante y ahora estaba directamente a su lado. Fue entonces cuando finalmente se giró hacia él, enterrando su rostro en su pecho y sollozando abiertamente en su suéter nuevo. Lo extraño. Lo extraño mucho. Ella confesó entre sollozos mientras sus brazos la rodeaban, abrazándola suavemente. Lo siento mucho. La culpa se atiborró de cada una de sus lágrimas. Se imaginó escapando de ese maldito cielo/infierno y regresando a casa. ¿Cuánto de su sufrimiento podría haber aliviado si lo hubiera sabido? Si hubiera regresado directamente en lugar de molestarse con el estúpido y largo plan de Alex. Nunca más. Este voto ardía en su mente mientras la abrazaba. Nunca volvería a suceder. Debió pasar otra edad antes de que los sollozos de Laurie finalmente amainaran. Clark todavía la abrazó hasta que ella finalmente estuvo lista para mirarlo. Gracias. Ella no lo dijo. No en voz alta. Pero de alguna manera, Clark imaginó las palabras escritas en sus ojos cuando se encontraron con los de él. Clark intentó sonreír reconfortantemente mientras la tomaba del brazo y la guiaba hacia el auto y hacia su madre que esperaba. Sarah Lemon se acercó para tomar a su hija y guiarla hasta el auto. Mientras lo hacía, le lanzó una sonrisa de complicidad a Clark, que él le devolvió tímidamente. Los miembros de la Liga reunidos observaron en absoluto silencio. Podrían haber permanecido así para siempre si Ion no hubiera dado voz a su pensamiento colectivo. Esto es simplemente espeluznante. Podemos llevarlo. Power Girl discutió, con demasiado entusiasmo. Necesitamos tomarlo por sorpresa. Y esta vez no nos damos por vencidos. No. Batman declaró formalmente. No. Power Girl miró a los héroes reunidos en busca de apoyo. ¿Estamos olvidando quién es? Llevémoslo ahora. Lo intentamos en Metrópolis. Superman recordó con consternación. Lo atravesó antes de arrasar la mitad de la ciudad. Entramos allí medio armados como lo hicimos la última vez y volverá a suceder. Personas inocentes pagarán el precio, y él aún así escapará. Entonces, ¿qué? Power Girl continuó argumentando apasionadamente su punto. ¿Nos quedamos aquí y lo observamos? Sí. Batman insistió con calma y... no ha sido más que pasivo. Y es obvio por su lenguaje corporal que esas mujeres no son sus rehenes. Observamos y esperamos la oportunidad. ¿Qué oportunidad? Cuando baja la guardia. Intervino la Mujer Maravilla. Está en entornos familiares y ya cree que es indestructible. Se relajará. Cometerá un error. Y ahí es cuando usamos el virus. Superman se cruzó de brazos mientras seguía mirando el monitor. Fácil para ti decir. Power Girl refunfuñó lo suficientemente fuerte como para cualquiera con la capacidad auditiva más básica. Me pregunto cómo te sentirías si él matara a tu compa, chica poderosa. Superman intervino, decidido a evitar que las cosas se calentaran aún más. Este no es el momento. Entiendo tus preocupaciones, de verdad. Pero estoy de acuerdo con Batman en este caso. Nos quedamos quietos y observamos. Cuando el auto de Lemon regresó al camino de entrada, ya era de noche. El trío se había detenido en un colorido restaurante local al regresar del cementerio y se habían sumergido en una conversación, hasta el punto que el personal tuvo que pedirles cortésmente que se fueran para que finalmente pudieran cerrar. Una luna llena y estrellas brillantes iluminaban el cielo cuando el auto se detuvo por última vez. Clark y los Lemon abrieron las puertas de su auto y lentamente entraron. ¡Oh Dios mío! Sarah Lemon suspiró de risa mientras abría la puerta de su auto. No, es verdad. Bromeó Clark Kent, para deleite y diversión de las mujeres Lemon.
Booster Gold en realidad hace estos ridículos comerciales. Juro que su voz se quiebra frente a la cámara casi siempre. Clark imitó los tonos vocales y los gestos con las últimas 3 palabras, provocando risas gemelas de alegría tanto de madre como de hija. Oh para. Sarah se rió mientras caminaba hacia la puerta principal y la abría. Lo juro, después de todo lo que esa gente hace por el mundo, no deberíamos reírnos tanto de ellos. No dirías eso una vez que te dije que superhéroe masculino ha usado una tanga antes. Clark entrecerró un ojo. Te lo estás inventando. Laurie insistió mientras le daba una palmada en el costado, incluso mientras sostenía el suyo. Bueno, suficientes superhéroes por una noche. Sarah Lemon insistió con una sonrisa cansada. Ya pasó mi hora de dormir, así que les daré las buenas noches a ambos. Buenas noches, mamá. Laurie se inclinó y le dio a su madre un abrazo de buenas noches. Buenas noches, señora Lemon. Clark estaba a punto de inclinarse para abrazarlo, pero en lugar de eso, casi chocó contra una mano extendida. Clark ocultó su desánimo mientras le daba las buenas noches con un apretón de manos. Unos minutos más tarde, cuando Laurie subió a su habitación, Clark salió por la puerta principal. De pie en el patio delantero de Lemon, tomó una segunda mirada con su visión de rayos X perfecto. Ambos estaban dentro de la casa y lejos de cualquier ventana. Esto no tomaría mucho tiempo, pero no quería molestarlos con explicaciones. Sé que me has estado observando. Superboy Prime siseó en voz alta. Y sé que puedes oírme. Superboy Prime miró hacia el cielo nocturno, apuntando su mirada directamente a la luna. Deberías haber aprendido la lección y dejarme en paz. La sociedad tampoco me dejaría en paz. Tenía que hacerlos. Los ojos de Superboy Prime brillaron rojos, y un odio carmesí brotó de ellos. Yo también te haré. La explosión de visión de calor, guiada por su visión telescópica de largo alcance, se disparó directamente hacia el cielo nocturno y directamente hacia la atalaya de la Liga de la Justicia. Incluso con su superoído, sabía que los sonidos no podían viajar a través del vacío del espacio. Sin embargo, se imaginó con un suspiro de satisfacción el sonido de los llamados héroes mientras clamaban al unísono pidiendo misericordia, solo para ser silenciados. Satisfecho, Clark Kent volvió al interior de la casa. Se sorprendió al ver a Laurie bajando las escaleras hacia él. ¡Hey! Él le sonrió. Dejé algo en tu auto. Tuve que. Clark fue interrumpido cuando Laurie lo rodeó con sus brazos, sus labios presionando los de él necesitadamente. Cuando finalmente se alejó de él, con un brillo seductor en sus ojos, mostró un juego de llaves en su mano. ¿Tienes ganas de dar un paseo nocturno? El viento fresco de la noche soplaba sobre su piel desnuda mientras los dos yacían acurrucados, adornados solo con una toalla de playa compartida, mientras la brisa del océano soplaba lentamente a través de su cabello mojado. Laurie se acurrucó cerca de Clark, ambos sentados juntos frente a una hoguera que Clark había encendido, compartiendo el calor corporal mientras dejaban que sus cuerpos se secaran lentamente bajo la luna llena. Laurie miró fijamente las olas mientras continuaban golpeando contra la playa, su suave sonido la fascinaba por completo mientras preguntaba con una suave voz estrellada. Dios, ¿cuántas veces vinimos aquí juntos? Cientos. Clark respondió suavemente antes de volver a adivinar miles. Laurie levantó la vista y lanzó una mirada incrédula a Clark de la que ambos se rieron. Está bien, creo que eran las 9. Clark corrigió con una sonrisa mientras miraba hacia el vasto océano ante él. 12. 12, lo sabía. Fueron 12 veces. Clark corregido rápidamente ante la observación de Laurie. Laurie simplemente sintió que se frotaba contra el pecho de Clark dentro de su toalla, una sensación abrumadora de paz y satisfacción llenó cada fibra de su ser y no lo cambiaría por nada del mundo. Podría quedarme aquí por el resto de mi vida contigo. Durante mucho tiempo, ninguno dijo nada mientras seguían escuchando las olas rompiendo sobre la arena ante ellos. Al final, Laurie no pudo resistirse a mirar las estrellas. Sin una nube a la vista que oscureciera su vista, Laurie podía ver cada uno de ellos como pequeñas joyas colgadas en el cielo para que ella simplemente las arrancara cuando quisiera. ¡Wow! Realmente son hermosos. Sí lo son. Clark estuvo de acuerdo con la misma voz suave mientras miraba a Laurie. Laurie miró a Clark con una cariñosa burla en su voz y le preguntó, ¿entonces, pudiste visitarlos a todos como siempre quisiste? Clark entrecerró los ojos mientras contaba en voz alta, aproximadamente un tercio de ellos. Al principio, Laurie solo se rió de la declaración de Clark hasta que él volvió a mirarla. Salir. Es cierto. Clark no pudo reprimir la amplia sonrisa en su rostro.
Al menos de todos los que podemos ver desde aquí. La conmoción tardó unos segundos más en desaparecer de los perfectos y profundos ojos de Laurie antes de que finalmente volviera a mirar al cielo. Ok. Bueno, entonces cuéntame sobre ellos. ¿Qué pasa con ese? Preguntó mientras señalaba una estrella en particular. ¿Aquel? Clark se aseguró de alinear su vista con el dedo de Laurie. Eso no es nada. Solo una roca muerta con mucho gas y cenizas. Bueno, ¿qué tal ese entonces? El dedo de Laurie recorrió el cielo. Bola de hielo. Allí tampoco hay nada. Laurie dio un pequeño suspiro de frustración antes de buscar otro. ¿Y ese? HMM. No he estado allí. Clark entrecerró los ojos antes de que sus ojos se abrieran por la sorpresa. Vaya, y por lo que parece, yo tampoco quiero hacerlo. Oh, basta. Laurie golpeó inútilmente el pecho de Clark, segura de que él solo la estaba engañando. Solo estás jugando conmigo. Ni siquiera Superman puede ver tan lejos, soy mejor que Superman. Superboy Prime declaró con confianza mientras la miraba profundamente a los ojos. Laurie se limitó a mirarlo a los ojos y sonrió antes de relajarse nuevamente en su suave agarre. Bueno, entonces elige uno. Estoy cansado de señalar bolas de hielo muertas con gas. Ok entonces. Clark sonrió resueltamente mientras comenzaba a escanear los cielos. De las estrellas y planetas visibles a simple vista, las opciones eran notablemente limitadas. Allá. Clark declaró en un suave susurro mientras señalaba una pequeña mancha apenas visible en el cielo. Aquel. Justo ahí. Laurie intentó señalar el brazo de Clark para asegurarse de que estaba mirando el correcto. Era difícil saber si había algo allí. Sí. Ese. ¿Cómo se llama? No creo que nadie lo haya nombrado. Clark reflexionó con cariño. La mayor parte del tiempo, ni siquiera es visible desde la Tierra. Las únicas criaturas que viven allí, o al menos las predominantes, ni siquiera tienen un idioma todavía. Son algo así como, Clark buscó la descripción adecuada. Monos. Como los del zoológico, solo que morados, sin cola. Y son el doble de grandes que los del zoológico. ¿Muerden? Laurie no pudo evitar que las palabras salieran de su boca. Tenía algo con los monos y estaba segura de que Clark aprovecharía esta oportunidad para burlarse de ella. No. Son muy pacíficos. Aseguró Clark en el mismo tono tranquilizador, su voz indicaba que claramente estaba de regreso en este extraño planeta alienígena. Pero la mejor parte son las lunas. El planeta tiene 7, 3 de las cuales son visibles durante unos segundos durante la noche. Y cuando las 3 están afuera, Clark tiene que hacer una pausa mientras reflexiona sobre la mejor manera de describirlo. Es casi tan brillante como cuando sale el sol, pero todo está iluminado por la luz de la luna en lugar de la luz del sol, y el cielo está iluminado con colores que nunca verías en el cielo de la Tierra. Clark volvió a la Tierra, a esta humilde playa, y a esta sencilla toalla de playa en la que estaba desnudo y empapado y que compartía con Laurie. Es la segunda vista más hermosa que he visto en todo el universo. Laurie se había perdido en su historia. Sus palabras la habían llevado a un mundo completamente nuevo que nunca había imaginado. Ahora ella había regresado como él, solo para encontrarse atrapada por sus ojos. Te amo. Ella se acercó a él y tomó sus labios hambrientos entre los suyos sin otra razón que su propia pasión. Te amo mucho, susurró de nuevo mientras buscaba un segundo beso más profundo. Los dos permanecieron juntos unos segundos más antes de que Laurie sintiera que Clark se alejaba por un segundo. Espera. Clark levantó su dedo índice, indicándole que permaneciera quieta mientras él se quitaba la toalla y se dirigía hacia donde había dejado su ropa. Clark, ¿qué pasa? Laurie podía mirarlo confundida mientras él se vestía apresuradamente con sus pantalones. Solo espera aquí. Te prometo que volveré enseguida. Clark no dio más explicaciones y se disparó hacia el aire, provocando que una ráfaga de arena volara por la playa, obligando a Laurie a protegerse con su toalla. Clark, espera. Laurie lloró tras él, pero ya no estaba. Sin saber qué más hacer, se tomó el tiempo para arreglarse también, esperando que él regresara cuando terminara. Cuando él no lo hizo, ella lo persiguió de un lado a otro de la playa sin rumbo fijo. Gritó varias veces más, solo capaz de imaginar la reacción que podría tener si alguien más se acercara y la viera gritando a las estrellas. Laurie miró su reloj y notó que habían pasado más de 15 minutos. Finalmente decidió dirigirse al coche. Un minuto más y se habría ido, pero el sonido familiar de alguien volando por el aire llamó su atención.
Laurie entrecerró los ojos a través del cielo nocturno para ver la figura familiar de Clark acostada junto al fuego. Clark. Laurie cerró la puerta de golpe mientras corría hacia él. Dios, ¿dónde estabas? Me asustaste hasta la muerte. Clark pareció no prestarle atención, sino que miró fijamente algo que apretaba con fuerza en su mano. Laurie observó cómo el brillo ligeramente inquietante de su visión de calor brillaba en sus ojos antes de que rayos gemelos descendieran a través de sus dedos hacia el pequeño objeto en sus manos. Clark, ¿qué estás haciendo? Laurie, por favor. Parecía estar ejerciendo una concentración considerable mientras explicaba. Esto es mucho más difícil de lo que parece. Si me excedo, no saldrá simplemente, exclamó Clark. Su visión de calor murió cuando su mano se abrió en una palma plana. Perfecto. Pequeños trozos de guijarros y polvo se desprendieron del centro de la palma de la mano de Clark y revelaron un brillo azul brillante. Laurie se quedó sin aliento al ver la perfecta joya azul en la mano de Clark. Era del tamaño de un guijarro, pero completamente impecable y limpio, como si hubiera sido cortado profesionalmente. Era como si alguien hubiera tomado una lágrima del mismísimo cielo. Laurie se quedó sin aliento al verlo. Fue absolutamente fascinante. Acababa de ver a Clark hacerlo usando nada más que calor y presión, pero 100 cortadores profesionales podrían trabajar en él durante toda su vida y nunca producir los surcos naturalmente suaves y la textura de la gema transparente. ¿Qué es? Digamos que no lo encontrarás en ninguna joyería de este planeta. De hecho, si lo muestras en el sistema solar equivocado, algunas culturas te confundirán con una reina galáctica. O una diosa. Clark esperó a que Laurie volviera a mirarlo. En el momento en que lo hizo, su expresión facial fue toda la confirmación que necesitaba. Lo único que necesito ahora es encontrarle un anillo. La sorpresa de Laurie se triplicó. Una hazaña que habría jurado imposible. ¿Qué? Clark se tomó un segundo para recordar su discurso cuidadosamente preparado. Pasé una eternidad sin ti. No quiero volver a revivir ni un segundo de esa pesadilla. Clark tomó la brillante joya en la mano mientras se arrodillaba frente a Laurie. Su corazón golpeó contra las entrañas de su pecho, pero siguió adelante de todos modos. Laurie, ¿te casarías conmigo? Laurie apenas podía oírse hablar. Acabo de encontrarte de nuevo. Por el amor de Dios, te conocí hace 2 días. Me conoces de toda la vida. Suplicó Clark. Tú me conoces mejor que nadie. Laurie no podía hablar. La joya que Clark había traído de vuelta era ahora apenas un punto en el fondo de su mente. Ella solo miró a Clark, quien la miró, completamente congelado. Paralizado. Esperó y esperó pacientemente su respuesta. Sí. ¿Sí? Clark no podía creerlo. Incluso con un oído estupendo tenía que estar seguro. Sí. Laurie se arrodilló y tomó el rostro de Clark entre sus suaves manos. Parecía que estaba a punto de llorar y ella estaba absolutamente segura de que se uniría a él. Te amo. Las manos de Clark rodearon su cintura, atrayéndola para darle un beso profundo. Se sentía ligero como una pluma, como si caminara sobre el aire. Cuando Laurie se apartó de su beso, gritó sorprendida, agarrando los hombros de Clark mientras miraba hacia abajo para verlos a los dos, flotando muy por encima del suelo. Su simple hoguera era una pequeña mancha en la playa debajo de ellos. Lo siento. Clark se disculpó en su cabello. Supongo que tienes ese efecto en mí. Linternas verdes. Los héroes del universo. 2 por cada sector del espacio, 3600 sectores. Y por lo que Jon Stewart sabía, no menos de una cuarta parte del total de ellos estaban ahora reunidos como audiencia ante sus amos. Los guardianes del universo se reunieron ante el cuerpo reunido. La enorme sala de reuniones solo había sido utilizada unas pocas veces desde el regreso de Oa. Ahora sirvió como punto de reunión para miles de lanterns apiñados. Tanto los novatos como los veteranos solo podían hacerse la misma pregunta. Linternas. The Guardian, al frente del grupo, marcó el comienzo del silencio en la asamblea con una sola palabra. Hemos recibido noticias. El prisionero ha sido encontrado. El propio portador de la antorcha confirma la presencia del niño en el sector 2814. La sola mención de la palabra provocó susurros en voz baja como Jon. El portador de la antorcha lo detendrá. Mientras Jon brille, la luz del Green Lantern Corps nunca se apagará. The Guardian levantó la mano exigiendo silencio. Tan pronto como el cuerpo volvió a guardar silencio, continuó. De inmediato, todos los lanternos reunidos se dirigirán a la Tierra. Sodam Yad te guiará. Ante esto, Jon Stewart tuvo que levantar las cejas sorprendido.
Jet era uno de los novatos. Uno que se había distinguido por su talento y habilidad rivalizando con muchos de los veteranos, pero un novato de todos modos. Debes capturarlo vivo si es razonablemente práctico, pero a toda costa, se debe detener su alboroto. Instruyó el guardián. Este prisionero es el ser más peligroso del universo. Los Lanterns tienen autorizado el uso de fuerza excesiva según lo requiera la situación. Asegure a cualquier civil en su camino, pero el prisionero debe ser detenido. Buena suerte. Muy bien, linternas. Soraya gritó, con demasiado entusiasmo para el gusto de Jon Stewart, mientras se levantaba. Las linternas volaron juntas hacia la batería de energía central que se encontraba sobre el área de reunión. Juntos ahora. En el día más brillante, Jon Stewart se unió a sus compañeros Lanterns al recitar inquieto su juramento mientras una sensación de malestar se apoderaba de su estómago. El Green Lantern Corps, para todos los efectos, había declarado la guerra a Superboy Prime, y la Tierra iba a ser su campo de batalla.